Mi hermano es el Faisán, el genio destinado al éxito. Yo soy el pollo, su reemplazo. Después de que cortara todo lazo conmigo, me vi forzado a tomar su lugar en una organización de élite donde la bienvenida es a los golpes. Mi plan era sobrevivir 6 meses y largarme, pero en mi primera noche, una llamada misteriosa me obliga a presentarme con su nombre. El problema es que la voz al otro lado, un tal Eli, no suena como alguien a quien podés engañar. Así arranca Pasión. Si a Yeija lo obligan a presentarse con otro nombre, vos presentate con tu like, suscribite y comentá tu verdadera opinión. ¡Empezamos! Imagínate una organización tan prestigiosa que su nombre es casi un sinónimo de éxito, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Recursos Humanos, o UNHRO por sus siglas en inglés. Su misión es desarrollar y distribuir talento humano competente, entrenando a gente tan capaz que puede operar y mantener las instituciones más complejas, tanto públicas como privadas. La reputación de esta entidad es tan grande que, según dicen los que saben, apenas alguien termina su programa, le llueven ofertas de trabajo. Es una mina de oro para el futuro. Por eso, no es de extrañar que la fila de personas que quieren entrar a la UNHRO podría darle la vuelta al mundo, o al menos la mitad. Y la clase de persona que este lugar increíble querría reclutar desesperadamente sería mi hermano mayor, Jong Jae-ui. Pero yo no tengo tanta suerte. De hecho, hubo un momento en que alguien me dijo: «Vos sos el pollo, no el Faisán. ¿Cómo te sentís con eso?» Y claro, ¿cómo esperás que me sienta? ¿Quién querría escuchar que sos el pollo en un escenario donde el Faisán es el ideal? Aunque, para serte sincero, a veces agradezco ser llamado incluso el pollo cuando el Faisán es alguien como Jae-ui. Mi hermano y yo salimos de la misma semilla, sí, pero no nos parecemos en nada. Jong Jae-ui es increíblemente inteligente, de una manera que asusta. Tan así que llamarlo genio se queda corto. De niño, mientras yo pensaba en juegos, él ya andaba descifrando ecuaciones químicas para bombas de neutrones. Por eso, no puedo evitar sentir que él es el que debería estar en este avión, no yo. Es como si desde que nacimos hubiera un hilo rojo invisible que nos une. Dicen que es natural, inevitable cuando compartís el mismo día y la misma matriz, dos almas conectadas por el destino, ¿viste? Pero de pronto, un día, él me miró y me dijo: «Es hora de cortarlo». Yo, obvio, quedé en shock. ¿Qué? Siempre supe que su cerebro no era el promedio, pero en ese momento empecé a dudar si siquiera era normal. Y así, con una frialdad sorprendente, cortó ese hilo. Snip. Ahí, con el hilo rojo roto, no pude evitar preguntar: «Jae, sé sincero, ¿siempre te disgusté?» Él me miró y me preguntó: «¿Por qué te disgustaría?» Su expresión no parecía para nada falsa. Pero en mi cabeza, la pregunta que me taladraba era: ¿por qué yo te gustaría? Y sin decir nada más, simplemente se fue, dejándome solo con mis pensamientos y esa pregunta sin respuesta. Jaeja, envuelto en una manta en el avión, seguía con la cabeza llena de preguntas sobre su hermano. Se consolaba pensando que, si Jae realmente quería verlo, se volverían a encontrar. Al fin y al cabo, estaba desempleado, así que se dijo que solo tenía que aguantar 6 meses. Así, sin más remedio, fue arrastrado a la UNHRDO, en el lugar del Faisán que era su hermano. Pero lo que le esperaba era una realidad mucho más cruda de lo que imaginaba. De repente, los gritos y los golpes se hicieron presentes en lo que parecía ser una especie de entrenamiento. Un hombre yacía en el suelo, visiblemente golpeado, mientras le reclamaba a su agresor por no saber pelear. Pero el otro, con una sonrisa desafiante, solo se crujió los nudillos con aire de suficiencia, dejando claro que sabía perfectamente lo que hacía. Aquel lugar no era para los débiles. Con la idea de que lo mejor sería mantener un perfil bajo durante esos 6 meses para luego poder irse de ahí, Jaeja se encontró de golpe con alguien inesperado. Era suave, adorable y hasta olía a jabón o a leche. Su corazón le dio un vuelco. Era sin duda su tipo. Con la cara roja, apenas pudo balbucear y cuando finalmente logró preguntar su edad, la respuesta fue una mirada fría. «Tengo 22 años. ¿Necesitas algo?», preguntó el chico, dejando a Jaeja preguntándose qué había hecho mal. Acostado en la cama, Jaeja pensaba: «Tío Chanin, ¿por qué no me dijiste que habría alguien así acá?». Reconocía que su hermano tenía mucha suerte, pero eso no significaba que la suya fuera mala.
De repente, su laptop cobró vida, mostrando una videollamada entrante. «Tío Chan-in, alguien te está llamando a esta hora», dijo Jaeha extrañado. Su tío, que no estaba en la imagen pero cuya voz se sentía cercana, le pidió que respondiera y tomara el mensaje. Al aceptar la llamada, Jaeha se encontró con una voz distorsionada y robótica, como si la mezclaran con otras. En la pantalla solo se veían dos manos pálidas y elegantes sosteniendo una taza, tan grandes que la hacían parecer diminuta, lo cual le dio una vibra bastante rara. El interlocutor, con esa voz extraña, le preguntó quién era. Jae-ha, con una sonrisa que intentaba ser natural, respondió que era el sobrino del dueño de la habitación, quien en ese momento estaba disfrutando de un baño. El misterioso Caller dedujo que se trataba de su sobrino menor y entonces le preguntó su nombre. Sin dudarlo, Jae-ha dio el nombre de su hermano, Jung Jae-ui. ¿Y vos? La respuesta fue simple, pero contundente: Eli. Y fue en ese momento, o quizás en un futuro no muy lejano, que Jae-ha se encontró bajo un cielo nocturno, vestido con un uniforme de combate, observando a Eli, imponente y completamente desnudo, de pie sobre una roca. La escena era tan impactante como enigmática. Mientras Eli, con esas manos pálidas y elegantes, parecía rozar el aire frente a él con una sonrisa enigmática, le preguntó a Jae-ha si realmente vos considerabas que sus manos eran lindas. Jae-ha, sentado frente a su laptop, le confesó que sí, que eran hermosas. Eli no dudó en mostrar su cuerpo musculoso y desnudo, completando la imagen de la premonición que Jae-ha ya había tenido. Con una sonrisa un poco inquietante, Eli le dijo: «Si eso es lo que querés, te las voy a dar cuando me muera». Pero de repente, el sonido de la lluvia torrencial lo sacó de ese momento perturbador. Jae-ha, ahora de vuelta en la realidad, se encontraba en su habitación. La lluvia golpeaba fuerte las ventanas mientras él, inmerso en sus pensamientos, comía tranquilamente. Pero la paz no le duró mucho, porque un par de pasos que subían las escaleras con un ritmo pesado rompieron el silencio. Luego, el timbre de la puerta empezó a sonar sin parar, haciéndolo soltar los palillos y la comida de golpe. Con el ceño fruncido, Jae-ha pensó que ya había tenido un mal presentimiento desde que se levantó con el dolor de rodillas típico de los días feos, pero la insistencia del timbre, que no era como la de Jae-ui, su hermano, que simplemente se metería sin avisar, le decía que este día iba a ser peor de lo que imaginaba. Con cautela, Jae-ha abrió la puerta y se encontró con un hombre sonriente, impecablemente vestido con un uniforme militar que no presagiaba nada bueno. Era su tío Chan-in, y la última vez que lo había visto así, 3 años atrás, la vida de Jae-ha casi termina en tragedia. «¿Cuándo volviste a Corea?», le preguntó. Y Chan-in le respondió que recién había llegado del aeropuerto, hacía apenas 2 horas. Pero para Jae-ha, ese reencuentro trajo una avalancha de recuerdos dolorosos. La vez que casi muere desactivando minas, las complicaciones que casi lo matan en una cirugía, o esa otra vez donde estuvo a punto de golpear a alguien hasta la muerte. Cada visita de su tío, especialmente en uniforme, significaba problemas graves para él. Jae-ha recuerda cómo su tío, Chan-in, apareció en su vida vestido de militar incluso el día que lo dieron de baja del servicio obligatorio, mucho antes de cumplir la mitad. Con su tío presente, Jae-ha le pregunta por qué no avisó antes de venir, porque Jae-ui no está. Chan-in se sorprende y pregunta cuándo va a volver Jae-ui. Jae-ha le dice que no sabe y que no ha sabido nada de él desde que se fue, hace 4 días. El tío insiste si no hay forma de contactarlo, a lo que Jae-ha piensa que si fuera tan fácil de encontrar, no sería Jae-ui. De repente, un gruñido rompe el silencio. Es el estómago de Chan-in. Él decide que es hora de comer y Jae-ha, que ya estaba comiendo, lo invita a unirse a él. Al sentarse, Chan-in comenta sobre la comida, que le parece un poco triste. Jae-ha le recrimina que qué esperaba de un pobre joven que vive solo, y en tono de broma le pregunta si en el ejército solo comen cosas finas. Chan-in ríe y aclara que, aunque no trabaja para el ejército, la comida militar es terrible, y que si fuera buena, habría un motín. Luego le cuenta sobre su verdadera organización, la UNHRDO, un lugar tan prestigioso que la gente hace fila en todo el mundo para entrar, a pesar de que los rumores dicen que es incluso más despiadado que el ejército. Jae-ha, con su humor característico, se queja de que el nombre es tan largo que nunca lo puede recordar. Mientras comen, Chan-in comenta que no está tan mal tener una comida sencilla después de tanto tiempo, dejando a Jae-ha sin saber si es un cumplido o una queja.
Jaeha, por su parte, observa la elegancia de su tío al usar los palillos, notando cómo sus manos se parecen a las de Jaewi, su hermano. Una chispa de reconocimiento se enciende en su mente al darse cuenta de que no solo las manos, sino la apariencia pulcra y de alguna manera cálida de su tío también le recuerda a Jaewi. Es entonces cuando Chanin lo confirma. Sí, se parece a Jaewi, porque genéticamente hablando, él es su padre. Jaeha siente un escalofrío, pensando en que él, por el contrario, no se parece en nada a su tío. Cambiando de tema, Chanin le pregunta a Jaeha si el tercer aniversario de la muerte de su padre es el próximo mes. Jaeha le dice que sí, el 20, y le pregunta si irá. Pero Chanin, con una expresión seria, le dice que no cree que pueda. Jaeha recuerda que la última vez que vio a su tío fue precisamente en el funeral de su padre, y desde entonces no ha vuelto a pasar por casa. Piensa que debe ser porque está muy ocupado, pero también se da cuenta de que, si bien para él su tío es solo un huésped incómodo, en cualquier otro lugar del mundo sería recibido con los brazos abiertos. Aún así, con una pizca de esperanza, le ofrece preguntar a Yehui que no llame cuando regrese. Pero la respuesta de Chanin es un rotundo no, no hay tiempo para eso, y deja caer los palillos con un clac seco. Con la mirada fija en Jaeha, menciona el nombre de su hermano, John Yehui. De repente, Jaeha siente ese mal presentimiento que tanto detesta. Le dice a su tío que no sabe por qué busca a Yehui, pero que él y su hermano son polos opuestos. Es entonces cuando Chanin lo mira fijamente, pasa de una expresión seria a una sonrisa forzada y le dice a Jaeha: «Sabes que entre vos y Yehui, uno de ustedes es mi hijo, ¿verdad?». Jaeha, exasperado, no entiende qué tiene que ver eso, y le corrige que no es solo uno, sino que genéticamente ambos son sus hijos, y no es un secreto. Pero, ¿por qué lo mencionas? La escena cambia a un recuerdo de Jaeha de cuando era un niño pequeño. Su padre, sentado frente a él y Yehui, les decía: «Creo que es hora de contarles esto a ustedes dos». Con una expresión de tristeza, su padre continuó: «Como no pude tener un bebé por mí mismo, los tuve a ustedes dos con la ayuda de su tío». Y, con un tono aún más inquietante, añadió: «Así que si más adelante su tío dice algo raro, solo denle el beneficio de la duda y hagan lo que él les diga». El tío Chanin, sonriendo con una calma inquietante, le reveló que su padre adoptivo siempre supo que eran gemelos y que antes de que nacieran ya había acordado entregarle a uno de ellos. La idea original era separarlos al nacer para criarlos como primos, pero al verlos, pequeños e indefensos, tan unidos, Chanin no tuvo el corazón para romper ese vínculo y por eso desechó el plan. Sin embargo, en ese momento, un recuerdo de su padre adoptivo volvió a la mente de Jaeha. En esa ocasión, su padre, con una expresión sombría, les había dicho a él y a Yehui que cuando llegara el momento debían escuchar a su tío y tratarlo como a un padre. Ahora, con esas palabras claras en su cabeza, Jaeha se preguntaba si ese momento era precisamente la petición de Chanin. Y aunque no había forma de saberlo con certeza, si su padre había aceptado todo esto, él no iba a oponerse. Incluso pensó que Yehui, si estuviera allí, haría lo mismo. Intentando ganar tiempo, Jaeha le dijo a Chanin que su primo no estaba en casa, pero que le avisaría para que lo llamara al volver. Chanin, entre risas, ignoró la sugerencia. Dijo que no tenían tiempo para esperar a alguien que no estaba y, fijando su mirada en Jaeha, lo declaró de forma tajante: «A partir de hoy, vos sos mi hijo, Tehui, y quiero que vengas conmigo». La declaración dejó a Jaeha congelado al ser llamado con un nombre tan extrañamente similar al de su hermano. Esas palabras lo hicieron recordar la partida de Yehui. 4 días antes, Jaeha le había preguntado a su hermano si iba a algún lado, y Yehui, con esa sonrisa despreocupada que lo caracterizaba, le había respondido que la vida era aburrida con tanta suerte y que necesitaba un poco de mala suerte para variar. Jaeha, en ese momento, se había preguntado si algo así era posible. Así, Yehui se había ido, dejando solo esas palabras crípticas. De vuelta al presente, Jaeha, todavía en shock, le preguntó a Chanin por qué necesitaba un hijo de repente y a dónde pensaba enviarlo. Con una sonrisa, Chanin explicó que no era realmente un hijo lo que buscaba, sino alguien útil. Le contó que en 6 meses, el director de su rama en la UNHRD se iría a la sede principal en Estados Unidos, y eso desataría una feroz lucha interna, por supuesto. Él necesitaba ayudar a su superior directo a ocupar ese lugar vacante, y para eso necesitaba a alguien que pudiera meterse en medio de esa batalla y sobrevivir.
Jeha, intentando resistir, le dijo que su suerte no era muy impresionante. Pero Chanin, con una voz firme, simplemente le exigió: «Cumplí con tu deber filial, hijo mío». Jeha, con un atisbo de rebeldía, le sonrió y respondió que preferiría no hacerlo, preguntando si no podía ser un mal hijo. La sonrisa de Chanin se desvaneció, reemplazada por una rabia contenida. Sin dudar, lo golpeó con fuerza, reprochándole su ingratitud. Le gritó que después de que él mismo fuera dado de baja del ejército, Jeha no tenía derecho a eludir sus responsabilidades. Y así, Chanin le dio a Jeha varios golpes más mientras éste gritaba de dolor, indefenso. En ese momento, se le vino a la cabeza la imagen de Yehui marchándose, con su comentario sobre la mala suerte. Ahora Jeha lo entendía. Yehui había escapado justo antes de que la desgracia lo encontrara. Y Jeha, al ver la taza que Chanin había dejado, comprendió por qué su tío, que había sido dado de baja del servicio antes de tiempo, necesitaba a alguien como él para las intrigas internas de la organización. Jeha le preguntó directamente a Chanin si él había sido quien lo ayudó, a lo que su tío le respondió que fue Yehui quien le contó que su hermano estaba sufriendo en el ejército, donde su cuerpo y mente estaban siendo destrozados. Aunque Jeha pensó que era una descripción algo dramática, en el fondo sabía que había sido así de malo. Se dio cuenta de que no quería involucrarse en un problema que su hermano había llamado lucha de poder, especialmente porque el lugar donde trabajaba el tío Chanin no era muy distinto del ejército. Ni siquiera quería pensar en eso. Con un suspiro, Jeha le dejó claro a Chanin que no podía hacerlo. Su tío, impasible, le pidió una buena razón, prometiendo que si era algo coherente, buscaría a otra persona. Jeha pensó que su tío ya sabía el porqué, y que, como dijo, simplemente podría encontrar a alguien más. Primero, no me gusta el ejército. Ya pasé suficiente tiempo en ese tipo de ambiente autoritario y cerrado, le explicó Jeha, a lo que Chanin rápidamente replicó que la UNHRDO no era el ejército, que aunque se centraran en la aptitud física, su sistema de rangos y atmósfera eran totalmente diferentes. Cierto, es un lugar cerrado porque lidiamos con casos confidenciales, pero no es autoritario, insistió su tío. Jeha, por su parte, le dijo que sus rodillas aún le dolían y que sentía el cuerpo rígido cuando llovía, haciendo referencia a viejas heridas. También mencionó que allí todos habían recibido balazos y huesos rotos. Chanin, sin inmutarse, le preguntó si tenía algo más que decir. Jeha le respondió que no cumplía con los requisitos, que no era especialmente afortunado ni talentoso. Chanin lo miró fijamente y Jeha preguntó por qué lo veía de esa manera. El tío levantó su taza de té mientras le decía que él solo necesitaba a alguien que hiciera bien su trabajo y que se mantuviera firme por un tiempo. «Y te tengo en alta estima», agregó Chanin, revelando que había revisado todos sus registros, incluso los de la Academia Militar. «Vos tenés lo más importante que uno necesita para sobrevivir, Jong Taewi». Jeha, sorprendido por el nombre y la afirmación, le preguntó qué era eso. ¡Tacto!, exclamó Chanin con una sonrisa. Jeha se sintió confundido y hasta un poco decepcionado por la respuesta. Chanin le preguntó si lo estaba, y después de una breve resistencia, Jeha admitió con un suspiro que sí lo estaba. Su tío le explicó que no había nada de qué decepcionarse, que eso no aplicaba para gente excepcionalmente talentosa como Yehui, pero que lo que la gente común como él realmente necesitaba para sobrevivir era el tacto, la intuición, y que, dependiendo de la situación, tener o no una buena intuición podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Jeha recordó que, después de la secundaria, siempre estuvo rodeado del olor a hombres y pólvora, pero nunca en una situación de vida o muerte. Siempre fue solo entrenamiento. La vida que llevaba su tío Chanin, al borde de la vida y la muerte, era algo que él jamás había experimentado. Sus propios encuentros cercanos con la muerte habían sido meros accidentes desafortunados que le podían pasar a cualquiera. Pero, al escuchar a Chanin, una sensación en el pecho le hizo creer que tal vez, solo tal vez, empezaba a entender lo que su tío quería decir con intuición. Jeha no tuvo tiempo de procesar del todo esa idea porque Chanin lo interrumpe, preguntándole si tenía alguna otra razón para negarse a su propuesta. En ese momento, Jeha se da cuenta de una similitud escalofriante entre su tío y su hermano Yehui. Ambos tienen una capacidad innata para identificar la esencia de una persona sin observarla por mucho tiempo. Supongo que él ya sabía, piensa Jeha con una punzada de incomodidad.
Y es que Chanin, con esa percepción tan aguda, no solo había tocado un punto sensible, sino que había activado un recuerdo doloroso del pasado de Jaeha. Una escena del ejército donde, entre la tierra y la brutalidad, escuchaba a otros soldados burlarse de alguien. «Ese tipo es un bicho raro, es gay», decían, con una crueldad que le revolvía el estómago, mientras otro amenazaba con matarlo si volvía a verlo. La imagen de una bota militar deteniendo la agresión resuena como un eco de un tormento que Jaeha creía olvidado. De vuelta en el presente, Jaeha aprieta el puño, la memoria lo invade. Confiesa, casi para sí mismo, que ir a un lugar lleno de hombres era peligroso. Chanin, con una sonrisa enigmática, le pregunta si el peligro era para él o para los demás. Jaeha, con el ceño fruncido y un leve sonrojo, piensa con rabia que sería él quien los saltaría encima. Una respuesta que, más allá de la bravuconería, revelaba una tensión interna y una historia no contada. Chanin no pierde la oportunidad para clavar el cuchillo, disfrutando la provocación. Le dice que le encantaría verlo intentarlo, revelando la cruda realidad de la UNHRD. Es una sociedad donde el más fuerte domina, y puedes atacar a quien sea mientras sea superior, a menos que tengan un rango mayor. Una filosofía brutal que deja a Jaeha atónito. Sin embargo, Chanin no solo era un manipulador, sino también un negociador implacable. Le ofrece a Jaeha un trato, solo 6 meses. Después puede irse si quiere, pero le asegura que incluso si renuncia, tendrá ofertas de trabajo por montones. O puede quedarse y seguir el estilo de vida que le guste. Una posición en la UNHRD, dice, brinda una experiencia laboral brillante. Jaeha lo escucha y la realidad lo golpea. No tiene a dónde huir. Su presentimiento de la mañana, esa extraña intuición, solo confirmaba lo inevitable. Mientras Chanin le entregaba algunas pertenencias esenciales para el viaje, Jaeha reflexiona sobre la situación. En ese momento no tenía ni idea de lo increíblemente acertado que había sido su tío al elegirlo, precisamente por su intuición excepcional. Una metáfora visual de una mariposa atrapada en una telaraña simboliza a la perfección el destino de Jaeha. Y así, la historia salta al Aeropuerto Internacional Chek Lap Kok de Hong Kong. Jaeha, junto al hombre del coche, se abren paso entre la multitud. «Alguien viene a buscarnos», le dice su acompañante, mientras señala un auto de lujo y a un hombre que espera. Jaeha, con su recién confirmada intuición, presiente que ese sujeto no es solo un simple chofer. Una vez en el vehículo, el hombre le entrega a Jaeha un folleto de la UNHRD. «Probablemente ya conoces algo de este lugar, porque Jehui trabajó aquí, ¿no?», le dice. El folleto describe a la Organización de Desarrollo de Recursos Humanos de las Naciones Unidas, o UNHRD, como una entidad sin fines de lucro, establecida en 1946, dedicada a entrenar, desarrollar y distribuir recursos humanos talentosos. Jaeha lo lee, pero no encuentra nada útil. «Parece un desperdicio de papel», comenta. El hombre ríe y le pregunta si Jehui trabajaba en la sede de Estados Unidos. Confirma que sí, que su hermano es un cerebrito y que la sede todavía lo quiere. Jaja, curioso, explican que la sede es la casa de los cerebros, donde podés trabajar si sos inteligente, sin importar tu forma física. En cambio, en las ramas regionales tenés que estar en forma, pero no solo ser fuerte te garantiza un puesto. El hombre del coche ya le había explicado a Jaeha que las oficinas regionales se enfocaban en formar MacGyvers, que podían resolver cualquier cosa con ingenio. Jaeha, sin embargo, dudaba poder ser como ellos, a lo que su acompañante aseguró que en pocos meses de entrenamiento intenso, todos terminaban siéndolo. Con una sonrisa, el hombre le preguntó a Jaeha si en el folleto había alguien que fuera de su tipo. Jaeha, un poco incómodo, reveló que su gusto era poco ortodoxo. No le atraían los hombres que olían a sudor, sino más bien los de tipo suave y dulce, que evocaran olores a jabón o leche. El hombre, de repente, lo interrumpió con una advertencia peculiar. «Taigui, cometer actos sexuales con menores es un crimen en China». Jaeha, indignado, le preguntó si lo tomaba por un depravado. El hombre aclaró rápidamente que dentro de su sucursal las leyes de China no aplicaban y que, al no haber menores, podía hacer lo que quisiera. Jaeha aún le dijo que no estaba interesado. El hombre, con una picardía notoria, añadió que si Jaeha hubiera sido 20 años más joven, quizá habría sido su tipo.
Un silencio se apoderó del auto mientras ambos procesaban la conversación. Poco después, finalmente llegaron a un muelle. Jeija preguntó si la base de la UNHRD estaba en la isla de Hong Kong, a lo que el hombre respondió que no, que debían tomar un barco. Jeija intentó adivinar si era Macao, pero el hombre reveló que el destino era Isla Lejana, un pequeño terreno un poco más alejado de la costa de Hong Kong. Allí, aunque técnicamente seguía siendo parte de China, sus leyes no aplicaban. Jeija, con cierta perspicacia, comentó que sonaba a un lugar donde se mantendría a los criminales para evitar que escaparan, y el hombre no pudo negar que, en efecto, también había servido para ese propósito. Ya a bordo del barco, con la isla cada vez más cerca, el hombre le explicó a Jeija que tendría días libres cada 2 semanas, de viernes a domingo, y que en esos días habría botes disponibles para ir a Hong Kong o Kowloon si quería. Sin embargo, no tardó en aclarar que durante el primer mes no podría salir, ya que en 2 semanas comenzaría un periodo de entrenamiento conjunto con la sucursal de Europa. Jeija, sorprendido, preguntó si acaso era un evento para fomentar la amistad, a lo que el hombre respondió con un rotundo no. Jeija, intrigado, quiso saber cómo eran las otras sucursales y en qué se diferenciaban. El hombre detalló que, si bien los métodos de entrenamiento eran los mismos y a veces intercambiaban personal, el ambiente era muy distinto en cada una. Describió a los de la sucursal de Sudamérica como raros, a los de África como impredecibles y a los de Australia como unos patanes. Pero cuando llegó el turno de la sucursal de Europa, su tono cambió. Eran los peores de todos. Explicó que las ramas de Asia y Europa se la pasaban peleando como perros y gatos. Jeija, desconcertado, le recordó que justo con ellos iban a tener un entrenamiento conjunto, a lo que el hombre, con una expresión de disfrute, respondió que sí, que entrenaban con ellos una vez al año, y era una verdadera masacre, algo divertido de ver. Jeija no pudo evitar notar que el hombre realmente parecía estar disfrutando de esa descripción, como si su cara y su personalidad estuvieran en planos diferentes. El hombre miró a Jeija con una sonrisa enigmática y le dijo que era una coincidencia que lo hubiera traído justo a tiempo para sufrir. Luego, con una mirada desafiante, le preguntó directamente: «Decime la verdad, vos me odiás, ¿no?». Jeija, después de un momento, simplemente desestimó la pregunta como una tontería. Mientras se acercaban a su destino, Jeija tenía una última curiosidad. ¿Cómo iba a dirigirse a Chanin una vez que llegaran? ¿Lo llamaría instructor Jen Chang-in o simplemente instructor? Ni bien pisaron tierra firme, frente a un edificio que parecía completamente abandonado, Jeija le preguntó al hombre del coche si esa era toda la sede de la rama asiática. El tipo, con una sonrisa simple, le confirmó que sí, que así de sencillo era. Jeija se sintió algo estafado porque ¿qué pasaba con todas esas imágenes de edificios modernos y campos de entrenamiento de lujo que había visto en el folleto? El hombre del coche le aclaró que esas eran las oficinas centrales de Estados Unidos, que sus instalaciones acá eran las menos civilizadas, diseñadas para un entrenamiento físico puro y duro. Ante la sorpresa de Jeija, el hombre del coche le reveló que, a pesar de la fachada humilde, todo el personal, más de 100 personas, vivía y trabajaba en 7 pisos subterráneos, cada uno de más de 6.000 metros cuadrados. Era un búnker gigante escondido en una isla minúsculo. Justo en ese momento, una puerta chirrió y un hombre alto y musculoso, con un uniforme color caqui y algo en la boca como un caramelo, apareció. Se acercó al hombre del coche y en un tono casual le preguntó si estaba ocupado. Él respondió que no, que solo había salido a fumar. Para Jeija, la situación le pareció un poco surrealista, casi como un chiste de zona de inglés, donde las reglas militares se doblaban un poco. El hombre del coche, sin más, le encargó al recién llegado que se ocupara de Jeija, que lo llevara a la antigua habitación de alguien llamado Kiyomi y lo ayudara a instalarse con los demás. Con una sonrisa, le dijo a Jeija, llamándolo Jong Tae-win, que no se muriera. Jeija solo pudo forzar una risa incómoda. Pero antes de irse, el hombre del coche se puso serio. Le explicó que ese no era un lugar regido por leyes normales, que ahí el débil no tenía manera de luchar contra la injusticia, y que dependiendo de la situación, cualquiera podría salir impune incluso matando a algunas personas. Jeija, conmocionado, le reclamó por no haberle dicho esto antes de meterlo en la boca del lobo, pero el tipo solo respondió que el resultado habría sido el mismo.
Con un suspiro de resignación, Jeija le dijo que intentaría confiar en su intuición para sobrevivir y que, si moría, esperaba que fuera a recoger sus huesos. El hombre del coche, como si nada, lo interrumpió, exclamando alegremente que no era un lugar completamente sin ley. Jeija, frustrado, le gritó que se decidiera, tenía que ser cuidadoso o no. Con una última frase de «siempre es bueno estar en guardia», el hombre del coche se alejó y la puerta se cerró con un crujido. Jeija se quedó ahí, sintiendo una punzada de envidia por su hermano, el hombre más afortunado del mundo, preguntándose en qué lío se había metido. Sin embargo, al entrar en el edificio y bajar por un ascensor que brillaba con una limpieza impecable, Jeija se encontró en un pasillo moderno, elegante y reluciente. Su expresión de sorpresa lo decía todo. El hombre del uniforme caqui, con una sonrisa, le preguntó si se había imaginado un sótano infestado de bichos y telarañas. Jeija admitió que sí, que algo así esperaba. Él solo quería dejar sus cosas y descansar un momento, pero el hombre le sugirió que primero fuera a saludar a todos los demás, a los hombres con los que vas a estar en las buenas y en las malas de ahora en adelante. El instructor guió a Jeija directamente al gimnasio, un espacio vibrante donde un grupo de hombres se entrenaba, creando una atmósfera intensa. Ahí, los compañeros de Jeija notaron que uno de ellos, el que había vuelto rápido de su pausa para fumar, se había reincorporado a la rutina. La razón no tardó en revelarse. El instructor llegó para presentarles al nuevo integrante del equipo. Así fue como Jeija, ahora llamado Tai por orden de Chanin, fue introducido al grupo. Rápidamente, un hombre musculoso y con una sonrisa enigmática, que se presentó como Carlos Sagisawa, fue el primero en tomar la palabra. Con los nudillos crujiéndose, le preguntó a Jeija si tenía 25 años, para luego aclarar que él mismo cumpliría 30 en 7 meses, marcando claramente la diferencia de edad y, de alguna forma, su posición en el grupo. Jeija, con su intuición a flor de piel, percibió de inmediato que Carlo era el líder indiscutible, ese tipo de macho alfa que siempre surge en cualquier grupo de hombres. Lejos de intimidarse, Jeija, con una astucia particular, le preguntó si se estaba crujiendo los nudillas por su culpa. Carlo, riendo, negó la acusación y lo provocó, preguntándole si no tenía miedo. Jeija, manteniendo una calma sorprendente, le respondió que no era de los que demostraban sus emociones con facilidad. Sin embargo, Carlo no se conformó y con un tono burlón le propuso ayudarlo a calentar para su entrenamiento. Antes de que Jeija pudiera negarse, pensando que no tenía sentido pelear contra un gigante como Carlo, este lo tomó por sorpresa, lo agarró y lo estampó contra el suelo sin ningún esfuerzo. Carlo se mostró visiblemente decepcionado, comentando que había sido demasiado fácil, mientras los demás observaban y se reían de la escena. Jeija, tirado en el piso, apenas podía mover una pierna, pero con un brillo astuto en los ojos, le preguntó si realmente quería que se levantara. Sin esperar respuesta, y antes de que Carlo pudiera reaccionar, Jeija le metió un cabezazo en la nariz que lo dejó sangrando y con los ojos bien abiertos por la sorpresa. «Está bien, pero no me voy a contener», le advirtió Jeija con una mirada desafiante. Carlo cayó de rodillas, quejándose de la jugada sucia. Jeija, sin inmutarse, le explicó que siendo tan pequeño a su lado, no tenía otra forma de levantarse. La pelea ya era injusta desde el principio. Carlos se puso de pie, asimilando la situación con una calma inesperada. Le preguntó a Jeija si entonces estaría dispuesto a pelear contra alguien de su propio tamaño, de un peso similar. Su aura se volvió tensa y amenazante, como si se preparara para la verdadera acción. Pero Jeija, en medio de la tensión, notó un detalle extraño, algo que sobresalía del hombro de Carlo. Y con un mal presentimiento, se preguntó si en esa isla remota habría instalaciones médicas adecuadas, porque estaba casi seguro de que Carlo escondía algo en su ropa, quizá un cuchillo. Carlo, con la nariz ensangrentada, te acusó de usar un arma, mientras vos, con una sonrisa sutil, le dabas a entender que su intuición no estaba tan equivocada. La tensión se palpaba en el gimnasio, y mientras se movían en círculo, Carlo se lanzó. Te agarró de la camisa, buscando, pero en ese instante, con un movimiento ágil y aprovechando su propio impulso, lo neutralizaste. Y lo hiciste caer al suelo, quedando vos por encima. Un silencio incómodo llenó el aire mientras lo mantenías inmovilizado. Carlo, molesto, te recriminaba que lo habías distraído como un cobarde con un arma y que las cosas serían muy diferentes sin esa trampa.
Vos le diste la razón, pero con un tono amenazante, le preguntaste si de verdad querías seguir tirado ahí sin saber lo que un cobarde como vos podría estar escondiendo. Levantaste lentamente tu mano, revelando el objeto de su temor, un simple bolígrafo. El problema es, le dijiste con una sonrisa, que no puedo cortarte la garganta con esto. Carlo, humillado y furioso, te tildó de tramposo y aseguró que hoy mismo te iba a arreglar esos malos hábitos. Vos por dentro no podías creerlo, tu plan de pasar desapercibido acababa de irse al tacho. Y para colmo, Carlo se ofreció a ser el primero en encargarse de vos. Pero justo en ese momento, el instructor de Kaki intervino, preguntándote si habías entrado a la UNHRD por conexiones. Vos lo negaste. Pero él, rápidamente, reveló que había sido el instructor Chan Jin quien te había traído. Los murmullos se extendieron entre los presentes. Carlo te preguntó directamente cómo conocías al instructor Jong, y vos, con un brillo en los ojos, le preguntaste si eso significaba que te iban a dar un respiro. Él te respondió que primero quería oír tu historia. Con una sonrisa que ocultaba tu resignación, porque igual sabías que te iban a dar una paliza, le dijiste sin rodeos que Chan Jin era tu tío. La sorpresa creció y alguien más preguntó, ¿y cómo te relacionás con Jong Jae? Fue entonces cuando con total calma respondiste, es mi hermano. El gimnasio estalló en asombro. ¿Tu hermano? ¿El famoso, el genio investigador Jong Jae? ¿El que la sede central ruega que trabaje para ellos ofreciéndole una fortuna y beneficios? ¿El genio élite que se fue sin mirar atrás al terminar su contrato? ¿El que tiene una suerte tan increíble que todo lo que toca se hace realidad? Vos te diste cuenta de que Yaoi era muchísimo más famoso de lo que pensabas. Aprovechando el momento y con una sonrisa encantadora, preguntaste de nuevo si te iban a perdonar la vida ahora. Carlos, sin embargo, no parecía convencido. Con un par de chasquidos de nudillos, te dejó claro que una cosa era tu familia y otra muy distinta el ajuste de cuentas pendiente. La atmósfera seguía tensa. Más tarde, mientras alguien te llenaba el vaso con una bebida dorada, pensabas en que esta era otra de esas diferencias que encontrabas con la vida en el ejército. Después de la golpiza, la bienvenida. ¡Qué locura!, ¿no? Jaeha no terminaba de entender la lógica de sus compañeros de la UNHRD. Mientras le insistían que mantuviera su vaso lleno, él solo pensaba en lo raro que era todo. ¿Está bien tomar así?, se preguntaba, preocupado por si ocurría una emergencia. Uno de los tipos se burló. Tai estuvo en el ejército, ¿se acuerdan? Por eso es tan tenso. Otro compañero intentó tranquilizarlo, diciendo que no había por qué estar tan nervioso, a menos que hubieras hecho algo para merecer una puñalada de los tuyos. Pero luego su tono cambió drásticamente. De quienes sí tenés que preocuparte son de esos, de la rama europea, y golpeó la mesa. Esos van a andar por acá en cualquier momento. La rama de Europa es la peor. Las ramas de Asia y Europa se pelean como perros y gatos. Jaeha, un poco más relajado, empezó a preocuparse de nuevo. Parece que de verdad se llevan mal, pensó, dando un sorbo a su bebida. Me pregunto si él vendrá. Un silencio tenso se apoderó del ambiente. Uno de los hombres se mostró escéptico. No hay manera de que lo envíen si tanta gente lo busca, dijo. Si los europeos tienen cerebro, no arriesgarían a uno de los suyos así. Pero otro, con una mirada más calculadora, respondió mientras hacía chocar su vaso con la mesa. No, si lo pensás desde la perspectiva de los superiores de la rama europea, enviarlo es la mejor opción. Pensalo, ¿preferirían que él atacara a la gente en su propio territorio? La pregunta hizo que Yao y los demás se pusieran serios. Silició a 3 y mató a 1 en territorio extranjero. ¿Cómo crees que actuaría en su propia casa?, reveló, provocando un ¿qué? ¿Mató? De Jaeha. La conversación se tornó en indignación. ¿Cómo ese psicópata entró a la UNHRD? Exclamó uno, agitando los brazos. Yo pasé 2 horas haciendo una prueba de personalidad para entrar acá. Varios asintieron. Jaeha se dio cuenta de que él no había hecho nada de eso. Uno de los tipos lo interrumpió, explicando que, si bien todos habían manejado armas antes, la mente de ese lunático era diferente. Es imposible no dudar antes de lastimar a alguien que no es tu enemigo, agregó.
y la imagen de un hombre oscuro, apuntando una pistola con la frase «Solo morí», invadió la mente de Jeija, dándole escalofríos. Jeija sintió escalofríos por la espalda. No quería seguir hablando de algo tan inquietante. Disimulando, se puso de pie. «Voy al baño», dijo, con la intención de tomarse un respiro de esa extraña conversación. 10 minutos después, Jeija se encontró en un pasillo laberíntico, completamente desorientado. «¿Dónde estoy?», exclamó, agarrándose la cabeza. «¿Qué clase de pasillo es este tan largo y sinuoso?». Con una frustración palpable, pensó, «Mierda, ¿qué clase de idiota hizo un edificio como este?». Se dio cuenta de que el piso 1 y el piso 5 no tenían ninguna similitud, y para colmo, no había visto a nadie en un buen rato. Jeija, sintiéndose completamente desorientado en ese laberíntico edificio de la UNHRDO, escuchó un leve murmullo y pensó que por fin podría pedir indicaciones. Siguiendo el sonido, encontró unas puertas automáticas que se abrieron, revelando lo que parecía ser una ducha pública. Cuando entró, notó a alguien de espaldas y comenzó a hablar, pero apenas logró pronunciar unas palabras antes de que el otro hombre se diera vuelta. Ahí estaba, ese chico adorable que ya había captado su atención antes, con la piel suave y un aura particular. Jeija se quedó mudo, sintiendo cómo se le subían los colores a la cara. En su mente, una cascada de pensamientos se desbocó. Notaba el color durazno de su piel, imaginaba la suavidad de su tacto y el aroma a jabón que emanaba. Pero de repente, una frase de su tío Chanin sobre actos ilegales con menores se le cruzó por la cabeza, haciendo que todo su cerebro se pusiera en blanco. Con el nerviosismo a flor de piel y recordando que Chanin le había dicho que no había menores en la base, Jeija soltó una pregunta bastante torpe. «¿Cuántos años tenés?». El chico adorable, con una expresión de hielo, le respondió: «Tengo 22 años». ¿Necesitas algo? Esto hizo que Jeija se sintiera como si hubiera metido la pata. Jeija, balbuceando que solo estaba perdido y buscando a su tío, el instructor John Chanin, recibió indicaciones precisas del chico. Observando su figura y su forma de hablar, Jeija no pudo evitar pensar que, a pesar del ambiente hostil de la UNHRDO, había encontrado a alguien sorprendentemente puro. Agradeció, pero se encontró a sí mismo dudando en marcharse. El chico, notando su vacilación, lo instó a irse, y Jeija, con una despedida forzada, se dio la vuelta y salió apurado. Ya en el pasillo, Jeija seguía pensando en el chico, sintiendo que era su tipo ideal, suave, con aroma a jabón o leche. La mezcla de atracción y vergüenza lo hizo sonrojar de nuevo, y con una frustración palpable pensó: «Mierda, tío Chanin, ¿no me dijiste que iba a haber alguien así acá?». Siguiendo las indicaciones, llegó a una puerta con un código, la abrió y entró a lo que asumió era la habitación de Chanin. Al no verlo, llamó, pero el sonido de una ducha lo hizo darse cuenta. Su tío estaba ocupado. Mientras esperaba, Jeija le echó un vistazo al lugar y notó que la habitación estaba repleta de libros, y no cualquier tipo, sino ediciones raras y difíciles de conseguir. Se sorprendió al ver un volumen que había buscado sin éxito en innumerables librerías. Lo tomó, se sentó en la cama y mientras el agua de la ducha seguía cayendo, se preparó para leer, preguntándose cómo su tío conseguía esas joyas literarias. Jeija se recostó en la cama, el libro en el pecho, pero su mente no paraba de divagar. Se sentía un poco avergonzado de sus pensamientos, reprochándose que no era ningún adolescente, que debía calmarse y concentrarse en la lectura que tenía pendiente. Sin embargo, su momento de introspección se vio interrumpido por un sonido familiar. Una videollamada entrante en la computadora de su tío. Desde la ducha, Chanin le indicó que atendiera y tomara el mensaje, revelando que ya sabía quién llamaba. Se notaba la confianza entre ellos, porque Chanin hasta se atrevió a bromear con el interlocutor desde el baño, diciendo que no se demorara tanto, a lo que la voz al otro lado respondió con una risa: «¿Para qué apurarse si sé que sos vos?». Jeija, obediente, hizo clic para contestar, y lo primero que vio en pantalla fueron 2 manos. Y vaya manos, eran grandes, pálidas y se veían increíblemente elegantes, tanto que hacían que la taza que sostenían pareciera diminuta. Hasta sus uñas, impecablemente cuidadas, brillaban como si fueran de cristal esmerilado. Y Jeija se quedó un momento embobado, pensando para sí mismo lo hermosas que eran.
pero la voz que salió de la llamada no era tan agradable. Sonaba mecánica, un poco áspera, como si usara un modulador. «¿Dónde está el instructor Jong Chan-in?», preguntó. Sheikha, un poco desconcertado, le explicó que su tío estaba en el baño y tardaría un rato en salir. La voz robótica entonces le lanzó una pregunta directa y sin rodeos. «¿Y quién sos vos que atendés una llamada por él en su habitación?». Sheikha notó que, a pesar de la modulación, el tono del interlocutor parecía relajarse un poco, dándole otra vibe a la conversación. Para salir del paso, se presentó como el sobrino del dueño de la habitación, el que, según él, disfrutaba de su baño tranquilamente a pesar de que él estuviera de visita. Luego le ofreció al enigmático personaje pasarle el mensaje, pero le advirtió que lo hiciera corto, ya que no tenía ni lápiz ni papel y era malo para recordar cosas. El interlocutor en la videollamada se rió levemente. «Ya veo, entonces debes ser su sobrino menor», dijo, y enseguida preguntó, «¿Cuál es tu nombre?». En ese momento, Sheikha cayó en la cuenta de que esta persona ya sabía de su existencia. No solo eso, sino que también conocía que Chan-in tenía 2 sobrinos y que uno de ellos era el famoso y brillante Jong Se-uy. Así que, con resignación, Sheikha respondió con el nombre que su tío le había impuesto, Jeong Tae. Cuando terminó de decir su nombre, la voz al otro lado de la pantalla le preguntó por el suyo, y ahí fue cuando lo escuchó. Eli. Un nombre sencillo, fácil de recordar, pensó Sheikha. Pero una vez más, sus ojos se posaron en las manos de Eli, que ahora se entrelazaban en la pantalla. Eran tan pálidas y bonitas que no pudo evitar un pequeño suspiro. Eli, al notarlo, preguntó, «¿Te pasa algo?». Y Sheikha, completamente descolocado por la belleza de esas manos, soltó sin pensarlo, «Oh, ¿alguna vez alguien te dijo que tenés manos bonitas?». Eli se quedó un momento en silencio, un poco sorprendido. «¿Mis manos?», preguntó, y luego, con una sonrisa enigmática, añadió, «No, nunca me dijeron eso. ¿Te gustan?». «Sí, son hermosas», respondió Sheikha, sin poder disimular su admiración. Eli, con su sonrisa enigmática, le responde con una broma un poco macabra. Le pregunta si las quiere tanto como para cortárselas cuando muera y ponérselas él, porque un cadáver sin manos se vería lamentable. Sheikha, incómodo, rechaza la idea, pensando que esas manos delgadas no le quedarían nada bien. Eli ríe, acepta que tiene razón y para suavizar el momento, le elogia las manos a Sheikha, diciéndole que a él sí le quedan perfecto con su cara. Sheikha sonríe, un poco sonrojado por el cumplido. Acto seguido, Eli le pregunta si su presencia ahí significa que pertenece a la rama de Asia. Sheikha le confirma que sí, que su tío lo metió sin pasar por los procedimientos regulares. Eli lo llama un paracaidista, a lo que Sheikha responde que, bueno, se podría decir eso. Después, Eli ofrece esperar a su tío o tomar un mensaje. Sheikha elige dejar un mensaje. Entonces, Eli le dice que Chan-in quería un libro, Mitologías de Laurent Gastillet, la edición de 1925, que costó nada más y nada menos que $7,000. Sheikha se queda en shock al escuchar semejante precio. Eli le asegura que el instructor Jong estará encantado con el precio accesible que pagó por él. Se despide deseando verlo de nuevo, y la llamada termina. Sheikha se queda mudo frente a la pantalla. Sabía que su tío pagaba mucho por libros raros, pero no tanto. Sorprendido, mira un libro que tiene al lado, preguntándose cuánto habrá costado ese. En ese momento, Chan-in entra en la habitación, ya con una toalla al cuello después de ducharse, y le pregunta a Sheikha por qué está mirando tanto ese libro, ofreciéndoselo para que lo tome prestado. Sheikha le dice que no se atreve a tocar un libro de $7,000. Chan-in se sorprende y dice que él no pagó eso, preguntando quién le dijo tal cosa. Sheikha le explica que fue el dueño de una librería de alta gama, alguien con manos muy bonitas. Chan-in, dándose cuenta de quién se trataba, sonríe y exclama que eso es un robo. Se muestra contento y dice que debería agradecerle al intermediario. Chan-in pregunta quién era ese intermediario. Sheikha simplemente responde, Eli. La reacción de Chan-in es instantánea, un ¿qué? De sorpresa y un cambio total en su expresión. Sheikha le cuenta que Eli parecía saber mucho de él, incluso identificándolo como el sobrino menor en cuanto se lo dijo. Chan-in, aún asimilando la noticia, repite el nombre Eli con incredulidad. Sheikha le pregunta si no lo conoce, pensando que quizás se equivocó.
Pero Chanin, intentando disimular su asombro, responde que sí, que lo conoce, solo que había olvidado su nombre. Con un tono de desprecio, sugiere que suena a un estafador. Sin embargo, Jae-ha piensa que esa voz tranquila y fría y esas manos elegantes y hermosas no encajan para nada con la imagen de un estafador. Finalmente, Chanin asiente a regañadientes, reconociendo las manos bonitas de Eli, pero la tensión en el aire es palpable. Jae-ha, aún procesando la extraña reacción de su tío ante el nombre de Eli, pensaba en lo poco común que sería que alguien elogiara las manos del misterioso hombre, más allá de considerarlas intimidantes. Cuestionándose el particular sentido de la belleza de Chanin y en medio de sus divagaciones, su tío le consultó si le había dado a alguien las indicaciones para encontrar su habitación. Jeong Jae-ha le contó entonces que, mientras deambulaba por los pasillos, se encontró con un tipo en la ducha pública que le dio las instrucciones. Cuando describió al joven como alguien de facciones occidentales, pero con una apariencia suave y atractiva, Chanin no tardó en molestarlo. «Ah, así que era joven», le dijo con una sonrisa pícara. «Tu gusto no cambia nada, ¿eh?» Jae-ha, incómodo, se sonrojó, intentando eludir la pregunta sobre la identidad del chico, aunque su tío ya sabía de quién hablaba. Chanin, riendo, lo llamó adorable. Chanin, sin soltarlo de la burla, le comentó que Jae-yui le había contado que él tenía un pasado muy complicado en sus relaciones y se preguntaba por qué seguía actuando tan inexperto. El desconcierto de Jae-ha fue evidente, sorprendido de que su hermano hubiera revelado esa información. Sin darle tiempo a reaccionar, Chanin le reveló que el chico de la ducha era Shin Lu, el oficial administrativo encargado del bienestar y el estilo de vida del personal, y como si fuera poco, le dijo que lo buscara para que le diera la llave de su propia habitación. «Así que se llama Shin Lu», pensó Jae-ha, asimilando la información. Con un físico limpio, sin cicatrices ni músculos definidos, no encajaba para nada con la imagen de un miembro de equipo militar, ni tampoco con la de un instructor curtido por la vida. Fue en ese momento que se dio cuenta de su error. Por supuesto, el chico trabajaba en administración. Sin perder el tiempo, Chanin lo instó a ir por su llave y su horario en ese mismo instante. «Espera un segundo», exclamó Jae-ha, tratando de ganar tiempo. Argumentó que Shin Lu probablemente aún estaba en la ducha, o que ya habría terminado y estaría trabajando horas extras en su habitación, ya que era un adicto al trabajo con presión baja. Recordó cómo, al conocerlo, Shin Lu le había preguntado bajo qué instructor estaba, o si era un oficial administrativo, lo que le hizo sentirse aún más incómodo al pensar en molestarlo de nuevo. En sus pensamientos, Jae-ha repasaba la idea de no querer molestar a nadie después de su jornada laboral, pero también sabía que Shin Lu probablemente seguiría trabajando. Mientras se vestía, una sensación cálida invadió a Jae-ha. Se sentía extrañamente atraído por el oficial administrativo. Era demasiado pronto para decir que le gustaba, pero realmente quería verlo de nuevo y conocerlo mejor. Reflexionó sobre lo maravilloso que era enamorarse, dar y recibir amor, considerándolo el fundamento del mundo. Al regresar a la conversación, Chan-in, con una sonrisa, reconoció que a veces sus comentarios podían ser un poco incómodos, un punto en el que Jae-ha tuvo que darle la razón. Jae-ha, por un momento, se le escapa un pensamiento sobre su pasado, donde era conocido por ser rápido para hacer una movida en los clubes. Pero enseguida lo descarta con una mueca. Su mente ya está en otro lado, decidido a buscar su llave y de paso volver a ver a Shin Lu. Pero la realidad de la UNHR-2 lo golpea de lleno, literalmente. En la clase de artes marciales, cada sesión trae una nueva disciplina, y hoy es esgrima con espadas de madera. Y como era de esperar, estos palos duelen como el infierno. Un golpe mal dado te manda directo a la enfermería. Jae-ha ya tiene un historial. En solo una semana visitó la enfermería 10 veces. A veces ayudando a un compañero gigante que lo aplastaba, pero la mayoría de las veces él era el que terminaba tirado en el piso rogando por un descanso. En medio de un combate, mientras su compañero Maurer intenta seguir las reglas, Jae-ha, haciendo honor a su apodo de Tai, se lanza con lo que parece un movimiento sucio. Le quita la espada, lo golpea y lo hace caer. Maurer, indignado, lo llama bruto barato y le reclama por no seguir las reglas. Pero Jae-ha, lejos de disculparse, se burla. ¿Por qué debería pelear justo? El idiota es el que cae en mis trucos. Y aunque le advierten que se está buscando problemas, él sonríe, satisfecho de que sus tácticas insignificantes sigan funcionando contra los demás.
Mientras Jaeha se ríe de su victoria, un compañero de equipo se acerca, reprendiendo al oponente de Jaeha y señalando que su equipo es demasiado ruidoso. Carlo interviene, explicándole a Jaeha que la competencia es la norma. Las ramas regionales siempre están en malos términos, y dentro de la misma rama, los equipos también se la pasan compitiendo en vez de cooperar. Un ambiente poco amigable, para decirlo suave. De repente, un golpe seco interrumpe la conversación. Jaeha se sobresalta. ¿Quién lo golpeó? Es Chan-in, su tío y ahora su instructor, que apareció de la nada, con una sonrisa enigmática. Chan-in, que se ve elegante en su traje. Primero regaña a Jaeha por estar holgazaneando y le dice a Alta, su compañero de sparring, que debería haberle dado una paliza. Jaeha, incómodo, le pregunta qué hace ahí, si no debería estar dando una clase. Chan-in, con total naturalidad, responde que solo pasaba por ahí. Nota la camisa rasgada de Jaeha y le dice que vaya a pedir ropa nueva a Shin-Lu, el oficial administrativo. Pero la sugerencia viene con un giro. De paso, podés mostrarle tu cuerpo en forma, le dice, con una sonrisa juguetona. Jaeha se sonroja al instante, tartamudeando, mientras los otros compañeros de equipo se ríen, notando la dinámica y bromeando sobre si está emocionado de ver a Shin-Lu o si son celosos. Chan-in, por su parte, se retira con una sonrisa de satisfacción, dejando a Jaeha en medio de la vergüenza y el bullicio. Mientras los compañeros seguían en lo suyo, Jaeha notó de pronto a un rostro conocido. Era el conductor que solía llevar a Chan-in. Intrigado, le preguntó a Carlo, que estaba cerca, quién era ese hombre. Carlo le explicó que era el asistente instructor Kang, quien además de manejar el auto, cumplía el rol de secretario y guardia personal del instructor, actuando como un miembro más del equipo. Jaeha se dio cuenta de que el sistema de rangos de la UNHRDO era mucho más complejo de lo que imaginaba, con capas y más capas de jerarquía que no dejaban de aparecer. En ese ambiente, escuchó a sus compañeros hablar sobre una creciente tensión entre los instructores por el inminente traslado del director a la sede central. Recordaron con preocupación cómo, no mucho tiempo atrás, la oficina de Sudamérica se había visto envuelta en rencillas internas que terminaron con varias muertes, y les preocupaba que la historia se repitiera. Aunque uno de ellos intentó calmar las aguas, diciendo que debían preocuparse solo por sus propias vidas. Con un palo de entrenamiento en la mano, Jaeha no pudo evitar pensar que, si la situación llegaba a extremos violentos, él sería el primero en la línea de fuego, considerando su falta de habilidades de combate en comparación con el resto. Por eso, en un momento de desesperación, se puso a rezarle a su hermano Yehui, pidiéndole con un poco de humor negro que le compartiera al menos una pizca de su legendaria suerte. Buscando una camisa nueva para reemplazar la suya, que se había roto en el entrenamiento, Jaeha llegó a una oficina y se encontró con una sorpresa. Era Shin-Lu, que lo saludó con una expresión de asombro y preocupación por el estado de su uniforme. Jaeha explicó que solo venía a buscar un reemplazo. Al verlo tan dispuesto a ayudar, una calidez lo invadió, pensando en lo amable que era Shin-Lu. Shin-Lu le entregó una camisa nueva y al ver la vieja, rota, le dijo que simplemente la tirara. En ese momento, Jaeha recordó cómo su relación con Shin-Lu había cambiado. Al principio, después de su encuentro en la ducha, Shin-Lu había parecido distante y un poco molesto. Pero con el paso del tiempo y algunos encuentros casuales, la barrera se había roto. Shin-Lu había bajado la guardia, mostrándose más cálido y, para sorpresa de Jaeha, incluso empezó a llamarlo por su nombre, Tai. Jaeha le aseguró que estaba bien y le agradeció su preocupación. De repente, Shin-Lu se acercó y, con un toque suave, rozó la camisa rota de Jaeha, diciendo que tal vez podría arreglarla con cuidado. La cercanía hizo que Jaeha se sonrojara intensamente, casi en pánico, notando lo lindo que era Shin-Lu incluso en la forma de su cabeza y su remolino de pelo, sintiendo un impulso de querer tocarlo. Pero el hechizo se rompió cuando Shin-Lu lo llamó por su nombre otra vez. Jaeha se asustó, volviendo a la realidad, mientras Shin-Lu le sugería que se quitara la camisa vieja y la dejara ahí. Avergonzado y con el corazón latiendo a mil, Jaeha obedeció, pensando que si su tío Chan-in lo hubiera visto en ese estado de nervios, sin duda lo habría llamado un cobarde. Después de la tensión en el gimnasio, el día de Jaeha termina de una forma más tranquila. Bajo un cielo que se tiñe de naranja y rosa, se encuentra en la oficina junto a Shin-Lu. Ambos se felicitan por haber aguantado el día, compartiendo un momento mientras observan el hermoso atardecer. En medio de la charla, Jaeha le pregunta a Shin-Lu si hay serpientes por ahí,
a lo que Shin-Lu le explica que sí, que abundan en el bosque, pero no tanto por la playa. Y es ahí, en ese momento, que Jaeha se arma de valor y lo invita a salir, aunque sea de repente para ese mismo instante. En su mente, es un triunfo total. Siente que demostró que no es ese tipo patético y que se sonroja por todo, que es capaz de acercarse a otros hombres. Pero la realidad golpea con un balde de agua fría. Shin-Lu, con una sonrisa amable, le dice que todavía no termina su jornada y que debería irse solo. Jaeha, completamente desinflado, se siente aplastado por la decepción. Justo cuando se resigna a la soledad, Shin-Lu lo detiene, esta vez con una propuesta que lo vuelve a ilusionar. «Tai, ¿y si vamos mañana o pasado? Conozco un lugar lindo y apartado donde la gente no suele ir», le dice. La emoción de Jaeha se dispara de nuevo, aceptando con una sonrisa y pidiéndole que lo llame cuando esté libre. Jaeha se relaja en la habitación de su tío Chanin, disfrutando de un libro y una bebida. La paz del momento lo lleva a pensar en su hermano Yaoi, imaginando lo mucho que le gustarían todos esos libros raros. Pero la alegría se desvanece un poco cuando intenta llamarlo, y solo encuentra el buzón de voz. La pregunta de «¿Dónde estás?» resuena en su cabeza, sin respuesta. Esa distancia lo lleva a una reflexión profunda. Se acuerda de cómo Yaoi siempre tuvo suerte y logró todo lo que quiso, y siente que su propia conexión con él se rompió en algún momento. Una imagen mental de un hilo rojo que se corta lo hace preguntarse si realmente nunca más se van a ver. Un pensamiento que le duele, que no quiere aceptar, que no se siente real. De repente, un insistente timbre lo saca de sus pensamientos. Es el portátil de Chanin, con una llamada entrante. Jaeha, sabiendo que su tío no está, decide ignorarla, dejando que el sonido se pierda en el aire. Pero la insistencia de la llamada no terminó ahí. Al otro lado de la línea, en un lugar apartado, Eli, con una expresión de leve fastidio, escuchaba el persistente timbre del portátil. Finalmente decidió contestar, y una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro al reconocer que era el sobrino quien llamaba otra vez. Apenas conectaron, Jaeha, con su peculiar forma de ser, no pudo evitar halagar las manos de Eli, diciéndole que las había reconocido al instante por lo bonitas que eran. Eli, con un tono de picardía, agradeció el cumplido y le preguntó si le gustaban tanto como para mirarlas como un depredador a su presa. Jaja, sorprendido por el comentario, se apresuró a aclarar que solo las estaba observando, aunque admitió que eran muy tentadoras. En su mente, Jaja seguía intentando descifrar el misterio de Eli. Se decía a sí mismo que las manos pueden revelar mucho de una persona. Las de Eli no mostraban signos de trabajo pesado, ni tampoco de ser las de alguien que pasara el día escribiendo. Podría ser un librero, pensó, pero ni siquiera esa profesión encajaba del todo con la imagen que sus manos proyectaban. Cambiando de tema, Jaja le preguntó a Eli por su nombre, revelando que su tío se había confundido un poco al escucharlo. Eli, con serenidad, afirmó que solo tenía un nombre y que no había razón para tener alias si uno no había hecho nada malo. Jaja, aún curioso, volvió a insistir sobre el tipo de trabajo que hacía. Eli explicó que a veces ayudaba a su hermano con el negocio familiar, pero que nunca se había puesto a pensar en qué hacía para ganarse la vida. Esta confesión, irónicamente, llevó a Jaeha a preocuparse por su propio futuro. Si no lograba salir de la UNHRDO en 6 meses, iba a estar desempleado, sin un rumbo claro para su carrera, y ese pensamiento lo frustraba enormemente. Cuando Jaeha mencionó haber sido dado de baja del ejército, Eli, con un tono casi burlón, le preguntó si había sido soldado. Luego, con una pizca de malicia, comentó lo interesante que era que el hermano de un genio como Jaoi pudiera haber sido un salvaje, aunque rápidamente se retractó y añadió que Jaeha no parecía tener el físico para ser un salvaje, a menos que se refiriera a otra cosa, por supuesto. Jaeha solo pudo responder con un incómodo «está bien», pero Eli no había terminado. De repente, con una frialdad calculada, lanzó una pregunta que lo dejó helado. ¿No te parece irónico que el hermano de un desarrollador de armas se convierta en víctima de esas mismas armas? Jaeha quedó en shock. ¿Yaoi desarrollaba armas? La revelación lo golpeó con fuerza, haciéndole caer en cuenta de lo poco que realmente sabía de la vida de su propio hermano.
Se dio cuenta de que siempre habían sido como hermanos típicos, que no se compartían todo, y a medida que crecieron, cada uno se sumergió en su propio mundo sin compartir los detalles más íntimos de sus vidas. Pero, para ser honestos, nunca se compartieron a fondo los detalles de sus vidas. Así que cuando Jaeha se enteró de que su hermano era desarrollador de armas, la verdad es que le costó muchísimo creerlo. Eli, con su tono tranquilo pero enigmático, le explicó que, aunque muchos conocían el trabajo de Jaewi, la información seguía siendo confidencial. Se rió al ver el disgusto de Jaeha, señalando que, a pesar de todo, su hermano era reconocido como un genio en esa industria. A Jaeha, sin embargo, no le causaba ningún orgullo que lo llamaran genio por crear armas. Para él, eso solo significaba que Eli también debía ser parte de ese mundo. Eli lo confirmó sin rodeos. Su hermano mayor, Jong Jae-wi, era quien trabajaba en eso, y el prototipo de cohete que había creado lideraba las ventas desde hacía años. Al escucharlo, Jaeha no pudo evitar pensar que un mundo sin guerras era solo el sueño de alguien que vivía en un cuento de hadas. Y con un suspiro de frustración, prometió que cuando viera a Jae-wi le iba a reclamar con todo. Eli, con su característico humor ácido, le preguntó si iba a cortar lazos con su preciado hermano, a lo que Jaeha respondió, molesto, que eso no cambiaría nada porque Jae-wi ya lo había abandonado primero. Le contó cómo su hermano le había dicho que cortaba el hilo de su relación y se había ido ese mismo día, sin volver a dar señales de vida. A Eli le pareció divertido, pero para Jaeha era su familia desmoronándose. Con una sonrisa que parecía más una burla, Eli observó lo diferentes que eran los hermanos, incluso físicamente, a pesar de ser gemelos para él. Jaeha, un poco incómodo, aclaró que no eran gemelos y que tenían una diferencia de edad considerable. De repente, Jaeha sintió algo raro y se fijó en la pantalla. Parecía haber alguien detrás de Eli. Fue en ese momento cuando Eli se despidió de forma abrupta, diciendo que tenía que irse, pero que se verían pronto. Jaeha intentó preguntarle si tenía algún mensaje para su tío, pero Eli solo le dijo que lo llamaría más tarde y la videollamada terminó sin más. Frustrado, Jaeha se recostó en la cama, resignado a vivir en ese mundo devastado por la guerra. El tiempo pasó y poco después, en una sala de conferencias de la UNHRD, un instructor anunció que el entrenamiento conjunto con la rama europea estaba a punto de empezar. Explicó que analizarían grabaciones de la última vez, revelando que el entrenamiento era, en esencia, una batalla a muerte, una pelea de banda sistemática. Jaeha, sentado entre sus compañeros, no se sentía muy confiado. El instructor enfatizó que para sobrevivir tenían que estudiar a sus enemigos y puso una imagen en la pantalla. En el momento en que la imagen apareció, la sala quedó en un silencio sepulcral, con todas las miradas clavadas en la pantalla. Jaeha vio a un hombre de pelo blanco y piel pálida, que, pensó, luciría una sonrisa linda si no fuera por su palidez. Pero la reacción de sus compañeros fue lo que lo dejó helado. El murmullo de sorpresa y preocupación era palpable. Jaeha se dio cuenta de que algo andaba muy mal. ¿Qué despasaba? ¿Por qué esa reacción? Mientras sus compañeros murmuraban, la pantalla ante los ojos de Jaeha proyectaba una imagen que no podía sacarse de la cabeza. Era un hombre de pelo plateado, con guantes oscuros, que vestía de negro y se veía impecable, sin ningún accesorio que lo entorpeciera. No tenía armas, salvo las que llevaba en sí mismo. Jaeha lo reconoció de inmediato. Era Eli, aunque lo que pasó después lo dejó con escalofríos. En el video, el tipo sonreía con una expresión que a Jaeha le pareció extrañamente juvenil, casi como si lo estuviera mirando a él directamente, aunque no era así. De repente, un susurro que mencionaba a Kiyomi llamó su atención. Ese nombre le sonaba. Recordó que era el antiguo ocupante de su habitación, el mismo lugar donde ahora vivía, y eso le generó un escalofrío. En la pantalla, Kiyomi, con una mirada desesperada, se lanzó con un codo y un cuchillo hacia Eli. Parecía una situación sin salida, porque incluso si Eli lograba esquivar el codo, el cuchillo lo alcanzaría sin piedad. Pero para sorpresa de Jaeha, Eli, con una calma espeluznante, interceptó el ataque. De un solo movimiento, le aplastó la mano a Kiyomi, provocando un sonido seco y el consecuente golpe metálico del cuchillo cayendo al suelo. Lo siguiente fue aún más brutal. Eli tomó a Kiyomi del cuello, lo apretó con fuerza y le clavó algo, resultando en un salpicón de sangre que hizo que Jaeha sintiera un nudo en el estómago.
Justo cuando Jaeha intentaba procesar lo que había visto, uno de sus compañeros intervino para explicarle la situación. Le dijo que ese era Rick el Loco, el psicópata de la rama europea, alguien a quien nadie podía tocar. Jaeha, estupefacto, preguntó si la organización no había tomado medidas, aún con toda esa evidencia. La respuesta de su compañero lo dejó perplejo. Tai, eso es entrenamiento. Fue un combate entre un alumno armado y otro desarmado, parte del proceso. Su compañero agregó que, aunque era obvio que Rick intentó matar a Kiyomi, lo más probable es que solo haya ido a la sección de detención un par de veces por eso. Esa sección, ubicada en el piso B7, era un lugar del que salías en los huesos, lo que terminó de confirmar a Jaeha que Rick era efectivamente el tipo de quien todos hablaban y por quien todos reaccionaban así. Con esas palabras resonando en su mente, Jaeha se encontró en una sala de conferencias, mientras un instructor señalaba cosas a las que debían prestar atención. Pero a Jaeha le resultaba imposible concentrarse. Su mente solo repetía que, contra alguien como Rick, la única opción que tenía era dar media vuelta y salir corriendo. Y justo en ese momento, la puerta de la sala se cerró con un chasquido, como un presagio del encierro que sentía. Justo después de sentir ese encierro, la situación toma un giro inesperado, porque de la nada aparece Shin-Lu, el oficial administrativo, para saludar a Jaeha con una sonrisa. Él le cuenta que estaba solo en la biblioteca cuando lo llamó, y Shin-Lu le explica que está de guardia nocturna por un cambio de turno. Y ahí es cuando Jaeha se da cuenta de que la llamada no fue para una cita, sino para cancelarla. Sentí la decepción de Jaeha casi al instante, pero, para su sorpresa, Shin-Lu le ofrece quedarse a tomar un té con él. Jaeha, con una chispa de esperanza, acepta la propuesta y se acomoda para lo que, en su mente, podría ser un momento íntimo. Mientras esperan el té, Shin-Lu le pregunta a Jaeha si se está adaptando bien a la UNHRDO, reconociendo lo difícil que puede ser. Jaeha reflexiona sobre los pocos días que lleva ahí, y admitir que todo esto es duro sería quedarse corto. Es más, su mente automáticamente le dice que se está adaptando demasiado bien a la locura. La realidad es que el entrenamiento es agotador, es el doble de difícil que el del ejército, y requiere aprender un montón de habilidades nuevas. Pero lo que más lo impacta es que todos sus compañeros son individuos talentosos y reconocidos en la sociedad, incluso ese loco de ayer, que resultó ser Eli, Rick el Loco, una persona brutal y reconocida por sus habilidades. En medio de esos pensamientos, Shin-Lu se le acerca, ofreciéndole frutas confitadas al notar su cansancio. Jaeha se sonroja y se asusta por la repentina cercanía. Su corazón empieza a latir a 1000 por hora mientras acepta la fruta. Internamente, se regaña sin piedad, sintiéndose un idioto por tener esa clase de pensamientos con alguien como Shin-Lu, que le parece tan joven, con mejillas aún de bebé y orejas suaves. Shin-Lu, notando su reacción, le pregunta si se siente mal, sin sospechar el torbellino de emociones que Jaeha está sintiendo. De repente, el ambiente se pone un poco más serio, porque Shin-Lu cambia de tema y le pregunta si Jeong-jae, o sea, Jaewi, es su hermano. Jaeha confirma que sí, que son gemelos, pero que no tienen absolutamente nada en común. Él le cuenta que Jaeha lo supera en todo, apariencia, cerebro y hasta personalidad. Es verdad que no puede ganarle en nada, así que Shin-Lu lo compadece un poco, reconociendo lo difícil que debe ser tener un hermano así. Jaeha le revela que ya está acostumbrado a esas reacciones, a la gente que se le acerca por su hermano. De hecho, prefiere que se lo digan de entrada, porque cuando ocultan sus verdaderas intenciones y se da cuenta después, se siente totalmente vacío. Aunque el mundo siempre estuvo más interesado en Jaewi, Jaeha sabe que los humanos son adaptables, y aun si Shin-Lu se le acercó por esas mismas razones, él no tiene ningún problema con su hermano, ni siquiera lo conoce, pero aún así lo encuentra adorable como todo el mundo. Shin-Lu, con una sonrisa, le pregunta si entonces Jaewi debe ser muy popular, dejando a Jaeha con una expresión de sorpresa y un en el aire. Shin-Lu, sin darse por vencido, le dijo que, aunque fueran diferentes, como gemelos debían parecerse en algo. Entonces, si su hermano era tan inteligente y se parecía a él, seguramente también era muy popular. Jaeha reconoció que Jaeha sí era muy popular, incluso entre hombres ambiciosos de varios países, pero enseguida se apuró a agregar que él no. Ante eso, Shin-Lu simplemente movió su mano en señal de desaprobación, asegurándole que era encantador y que seguro tenía muchos admiradores, solo que no se había dado cuenta.
Y para rematar, le rozó la frente con un dedo mientras le decía que era realmente encantador, haciendo que Jaha se pusiera rojo como un tomate. El pánico se apoderó de Jaha. ¿Encantador él? ¿Quién? Sintiendo que se le salía el corazón, Xin-Lu, con una sonrisa genuina, le explicó que tenía buenos rasgos y que se vería mejor con el pelo hacia atrás. Luego, deslizó suavemente su mano por el cuello de Jaeha para recomendarle un corte más corto, pero al tocarlo, notó un pequeño moretón. Diciéndole que esperara, Xin-Lu se inclinó para buscar un ungüento, pero la situación para Jaeha ya era insostenible. Era demasiado. Él, que no se había dado cuenta de cómo su cuerpo había reaccionado, entró en pánico total y empujó a Xin-Lu gritándole que parara. Xin-Lu lo miró desconcertado, preguntando si estaba bien, y Jaeha se dio cuenta de su horrible error. ¡Qué vergüenza! Su mente gritaba que Xin-Lu solo quería ayudarlo, que no había sido nada, pero su cuerpo lo había traicionado. Con la cara ardiendo, se disculpó rápidamente y salió disparado de la habitación, pensando que ese sería el día más humillante de su vida. Una vez en su habitación, Jaeha arrancó la puerta de la heladera, sacó una botella y la bebió de un trago. Se preguntaba si se había vuelto loco. Xin-Lu solo le había puesto un ungüento. Podía tocarse el cuello 1000 veces y no le pasaría nada, pero en el fondo sabía la verdad. Agachado en el piso, cubriéndose la cara, Jaeha finalmente se dio cuenta de que lo de Xin-Lu no había sido solo un momento. Estaba realmente enganchado con él y no sabía qué hacer. Justo entonces, su laptop volvió a sonar. Otra llamada. El tío Channing realmente es popular, pensó. Jaeha contestó y al otro lado de la pantalla, la voz de su tío le dijo que, últimamente, era el único que le atendía las llamadas. Esas manos elegantes y familiares de Channing aparecían en la pantalla cada vez, proyectando su imponente presencia. Pero Channing, con su tono juguetón pero directo, le cortó cualquier pensamiento al responder que en realidad era él, Channing, quien sentía más curiosidad. Después de todo, Jaeha era quien siempre estaba en la habitación de su tío cada vez que lo llamaba. Y si bien era cierto que había estado llamando con más frecuencia, el que siempre estaba allí era Tae. En la pantalla, el interlocutor de Jaeha le pregunta si lo han estado molestando para que apure el envío de un libro. Eli, riéndose, le asegura que ya lo mandó y que tiene que llegar antes de fin de mes. Para Jaeha, la voz de Eli, aunque mecánica, tiene una risa refrescante que lo calma con esa vibra tan particular. Mientras hablan, Eli nota algo raro en la pantalla. ¿Te pasó algo, Tae? Jaeha asiente, ruborizado, y su interlocutor lo confirma. Se te ve la cara bastante roja. Con algo de vergüenza, Jaeha se anima a preguntarle: Eli, ¿alguna vez te encontraste haciendo algo sexualmente inmoral? Eli le pide que sea más específico, ofreciendo una lista de ejemplos bastante extremos. Acostarse con un familiar, tener una aventura con alguien casado o hasta situaciones más graves como el abuso. Con una seriedad inquietante, Eli incluso menciona que la homosexualidad podría considerarse inmoral desde un punto de vista conservador, insistiendo en que Jaeha necesita acotar su pregunta porque hay muchísimas posibilidades. Jaeha se ruboriza aún más por las opciones, admitiendo que las que Eli acaba de dar son casos demasiado extremos. Eli se ríe otra vez y luego le suelta una bomba. Separando mis deseos y emociones, por tus estándares, sí, he hecho cosas sexualmente inmorales. Inmediatamente, le pregunta a Jaeha si alguien se le abalanzó y después se fue. Jaeha niega que sea algo así de grave. Le cuenta que alguien que sentía algo por él apenas lo tocó y que se excitó visiblemente frente a esa persona, algo que lo dejó completamente avergonzado. Eli, que no parece entenderlo del todo, lo interrumpe. Ah, entonces lo acosaste sexualmente. Parece que te arrepentís. Jaeha salta a la defensiva. No, para nada. Explica que no estaban en una cama ni en un lugar privado, sino tomando té y charlando de lo más normal, y que el hecho de haberse excitado frente a alguien que no sentía lo mismo lo hacía sentir fatal. Eli, con su pragmatismo habitual, dice que entiende el razonamiento de Jaeha, pero no porque se avergüenza, ya que eso no le sirve de nada. Entonces lanza su consejo provocador. Si yo hubiera estado en tu lugar, simplemente me habría lanzado en ese momento. Eso sería mejor que terminar quejándote y ruborizándote por tu propia frustración sexual. Jaeha le pregunta qué pasa con los sentimientos de la otra persona.
Eli, con una expresión juvenil y una sonrisa despreocupada, responde con total frialdad que los sentimientos son efímeros e impredecibles, así que no vale la pena agonizar por ellos. Para él, el deseo momentáneo no es menos importante que los sentimientos permanentes, si es que estos últimos realmente existen. Eso es fácil de decir, piensa Yeija. Yeija le pregunta directamente, ¿vos sos un hedonista? Algo así. Mientras la conversación fluye, Jaja reflexiona que, aunque no está de acuerdo con la forma de pensar de Eli, sí entiende su punto, y se da cuenta de que es divertido cuando una conversación es así de fluida, sin importar si comparten o no la misma opinión. Eli se ríe y le dice, siempre pienso lo mismo cuando hablamos, pero realmente sos muy distinto a Young-jae. Jaja le pregunta si Eli ha estado intentando encontrar similitudes entre ellos cada vez que conversan, y luego le cuestiona su interés por su hermano. Eli responde con otra pregunta retórica. ¿Quién no estaría interesado en el genio Young-jae? La pregunta resuena en Jaja, quien se pregunta si Eli también se le acercó por su hermano. De repente, Eli le lanza una última pregunta. Ahora que nos comparaste, ¿qué pensás? Jaja tarda unos segundos en responder y luego, con una expresión pensativa, dice: ¿comparar? Bueno, la diferencia es obvia. Eli, intrigado, le pregunta: ajá, ¿cuál es? Eli no se anda con vueltas y le explica que la diferencia es que vos sos más humano. Jaja se queda pensando, porque a pesar de que Eli no lo dijo con esa intención, ese tipo de comentario podría tomarse como un insulto fácilmente. Eli aclara lo que quiere decir. Vos, Jaja, sufrís más ansiedad y estrés, y eso es lo que te hace más humano. Dice que si lo miras objetivamente, Chewie parece no tener ni idea de lo que es la ansiedad o el estrés por lo afortunado que es. Incluso recuerda que Chewie, cuando se fue, dijo que necesitaba experimentar algo de mala suerte. Jaja no puede negar que Chewie es extremadamente afortunado, pero la pregunta de Eli lo deja en blanco. ¿Nunca te preguntaste cuál es la raíz de toda esa buena suerte? Es algo en lo que nunca había pensado, algo que nunca necesitó considerar. La mente de Jaja se empieza a llenar de preguntas. Se da cuenta de que Eli sabe cosas de su propio hermano que él ni siquiera sospecha. Al ver su reacción, Eli cambia el tono y dice que no quería herir sus sentimientos, que eso le resultaba incómodo. Entonces, como para cortar la tensión, propone cambiar de tema. Jaja ya se había calmado, su cara no estaba tan roja, así que acepta y dice que de todas formas no era una conversación que quisiera alargar. Eli vuelve a la carga y ahora le pregunta si la persona por la que tiene sentimientos, estando atrapado en la isla, no es una mujer. Yeja, con algo de vergüenza, le confirma que no ha tomado la mano de una chica desde el secundario. Eli le pregunta si eso le resulta desagradable, a lo que Yeja responde que no le importan las preferencias de un desconocido. En ese momento, Yeja tiene una epifanía sobre Eli. Se da cuenta de que, aunque Eli le habla sin reservas, no hay una verdadera cercanía ni buena voluntad en él. Pensaba que se estaban acercando al hablar tanto, pero se da cuenta de que Eli no es el tipo de persona que forma lazos afectivos. No es que sea frío, es que carece de emociones en general. Eli parece percibir el cambio de percepción de Yeja. Con una sonrisa enigmática, le dice que lamenta escuchar eso y que, de hecho, vos le habías caído bastante bien. Yeja, sintiéndose incómodo por la afección de Yeja, le pregunta si se refiere a una inmoralidad sexual, a lo que Eli responde con un «soy todo oídos» muy sugestivo. Yeja rápidamente aclara que no se refería a eso para nada. En ese momento, se escuchan golpes en la puerta de Eli. Él dice que siempre tocan cuando intenta relajarse y que debe irse. Yeja le propone hablar de nuevo si tienen la oportunidad. Pero antes de terminar la llamada, Eli recuerda el entrenamiento conjunto entre las ramas de Asia y Europa y, demostrando estar muy bien informado, le suelta una advertencia escalofriante. Debe ser difícil tener un entrenamiento conjunto justo después de unirte a tu rama. Te deseo suerte. Intenta no morir. Yeja, un poco incómodo por la advertencia de Eli, le respondió que era una forma bastante ominosa de desearle suerte, pero que igualmente se lo agradecía. Pero de repente, todo se volvió borroso y Yeja se encontró en una pesadilla vívida. Allí, Shin Lu lo abofeteaba, preguntándole si lo había estado mirando de esa forma todo el tiempo. Yeja intentó alcanzarlo desesperado, pero una mano imponente lo sujetó con fuerza. Era el mismísimo Rigro, Eli, quien lo observaba con una sonrisa inquietante, mientras una visión de salpicaduras de sangre invadía la mente aterrorizada de Yeja. La vibra era súper disturbadora.
Con un fuerte golpe, Jeha se despertó abruptamente. Un libro pesado que había quedado sobre su cara parecía ser el culpable de su terrible pesadilla. Pero la sorpresa no terminaba, porque su tío Chanin estaba en la habitación, vistiéndose y señalándole lo absurdo de quedarse dormido con un libro en la cara. Jaha, aún aturdido por el mal sueño, le explicó que había sido una pesadilla vívida donde lo arrastraban a una isla y lo obligaban a pelear a muerte. Chanin, con su típica indiferencia, le dijo que eso sonaba a un sueño de suerte. Fue entonces cuando Xin Lu, que estaba ahí ayudando a Chanin a arreglarse, intervino para explicar la verdadera razón del caos. El entrenamiento conjunto se acercaba, y la montaña de papeleo incluía la preparación para las bajas que tendrían. El tío, sin perder la oportunidad, le lanzó una indirecta sobre la mala suerte que tuvo con el sorteo de ramas, a lo que Jaha, con un dejo de resentimiento, le devolvió que toda la buena suerte se la había quedado su hermano. Chanin, con una sonrisa peculiar, no hizo más que reforzar esa idea, asegurando que no había nadie en el mundo como Jaewi, y que su mera existencia era una injusticia para todos. Pero la mente de Jaha ya estaba en otro lado. Revivió la tensión del sorteo de hace unos días, donde supo que tendría que enfrentarse a la rama europea. Su tío Chanin había reaccionado de forma extraña, como si supiera el lío en el que se metía. Y el lío tenía nombre: Rigrow, el temido Rick el Loco, un asesino psicótico que ni la propia rama europea podía controlar. Jaha, que había visto videos de sus brutales métodos, le preguntó a Chanin si creía que podría salir ileso de un enfrentamiento. La respuesta fue un rotundo probablemente no. Chanin le explicó que nadie se salvaba de él sin heridas, a menos que estuvieras dispuesto a sacrificar huesos y carne. Jaha, impactado, repitió las palabras, sabiendo que eso implicaba una derrota segura. Su tío le recordó que ni los más osados se atrevían a enfrentarlo en solitario, dejando a Jaha con una angustiante pregunta en la cabeza. ¿Será que la única opción para proteger mi miserable vida es huir? Chanin, en un gesto que era casi una caricia, le secó el pelo con una toalla, asegurándole que, aunque él era de los que tomaban las cosas con ligereza, no era de los que mentían y rara vez se equivocaba. Le dijo que lo importante era simplemente no meterse con él. Jaha respiró aliviado, pensando que su tío tenía razón y que al fin y al cabo el entrenamiento solo duraría 2 semanas. Con esa idea fija, se hizo a la idea de que no iba a arriesgar su vida por nada ni por nadie, aunque lo tacharan de traidor. Él no era como los demás, que habían elegido ir a la UNHRDO, y sentía que tenía todo el derecho a actuar de esa manera. Xin Lu, con su habitual seriedad, le aclaró a Jaha que, a partir del día siguiente, no podría visitarlo en su habitación hasta que terminara el entrenamiento. Y es que las reglas eran claras. Instructores y miembros del equipo no podían tener contacto personal durante ese periodo. Jaha, con una preocupación que le carcomía, le pidió que, si moría, enterrara el libro que estaba leyendo con él. Xin Lu, sin perder la compostura, le explicó que los miembros sin hijos eran cremados, no enterrados, y hasta le ofreció que lo quemarían con él. Pero al ver la cara de Jaha, suavizó un poco su tono, asegurándole que, a su parecer, la muerte no estaba escrita en su destino, algo que alivió un poco al protagonista. Mientras Xin Lu se hidrataba, Jaha aprovechó para preguntarle cuándo había empezado Yehui a desarrollar armas, confirmando que la información le llegó de aquel tipo que le consiguió el libro. Claramente se refería a Eli. Xin Lu, un poco sorprendido, le explicó que si bien Yehui había recibido muchas solicitudes, recién empezó a desarrollar armas cuando se unió a la UNHRDO y que de hecho ya había renunciado. A Jaha le pareció bien la noticia y Xin Lu le permitió llevarse el libro, no sin antes advertirle que tuviera cuidado con él, ya que era un ejemplar único y costaba $7,000. Al día siguiente, la agresión se sentía en el aire. Era el día en que la rama europea llegaría y Jaha se quejaba de tener que ceder su habitación a esos idiotas y de empacar todo. En el baño, mientras se preparaba, un compañero le preguntó si ya tenía todo listo. Jaha, relajado, le dijo que solo iba a mover su cuerpo, que si necesitaba algo, volvería más tarde. Pero su compañero lo frenó en seco, advirtiéndole que no hiciera eso. Le explicó que si se encontraba con el miembro de la rama europea que usaría su habitación, la situación no sería nada bonita. La gente de allá era territorial, reaccionarían como si estuvieras invadiendo su espacio, como un oso o un tigre defendiendo su territorio. Mientras el compañero se cepillaba los dientes, mencionó casualmente que Rick también llegaría pronto. El solo nombre hizo que un silencio incómodo se apoderara de todo el baño.
Jae-ha sintió la tensión y preguntó qué pasaba. Su compañero, con la boca llena de pasta, le advirtió que si Rick aparecía, las próximas 2 semanas serían un verdadero infierno, que verían cosas que nadie querría ver. Mucha gente lo busca para cortarle la cabeza esta vez, le dijo, añadiendo que no había nadie ahí que no quisiera ver su cabeza en una estaca. Jae-ha pensó en lo difícil y peligroso que sería enfrentarlo, imaginándose un escenario sangriento. Pero el compañero lo interrumpió, revelando que Rick era mala noticia de otras formas también, y que si te cruzabas con él, podías terminar en un problema muy, muy grande. Y ahí soltó la bomba. Ese bastardo golpea a cualquiera con cara bonita hasta que no se puede mover y después tiene sexo con ellos, incluso si son hombres. Recordó que durante el último entrenamiento conjunto no hubo un solo chico joven y lindo que no cayera en sus garras. Jae-ha estaba en shock. El compañero, tratando de suavizar el golpe, le dijo a Jae-ha que no se preocupara, que solo se enfocara en no morir. Jae-ha, todavía procesando la información, pensó: ¿hombres jóvenes y bonitos se estará refiriendo a gente como Shin-Lu? De repente sintió un pánico helado. ¿Entonces estás diciendo que Shin-Lu tiene que tener cuidado?, le preguntó a su compañero, agarrándolo del hombro. El compañero, cayendo en cuenta de la implicancia, respondió: sí, ahora que lo mencionas, debería. Pero rápidamente intentó desestimar la preocupación, diciendo que no había razón para que el personal administrativo y los miembros del equipo se cruzaran, y que incluso ese bastardo debería saber mejor que meterse con un oficial administrativo. Jae-ha no podía quitarse de la cabeza la reputación de Ilei, y en un entorno donde parecía que los oficiales administrativos eran presa fácil, su preocupación por Shin-Lu era genuina. Pero su compañero, Tou, lo bajó a tierra con su realismo. Le dijo que los instructores se encargarían de proteger a los oficiales y que él, Jae-ha, debería preocuparse por su propia vida, porque en la UNHR-Do cada quien se cuida a sí mismo. Mientras se iban, Tou le recordó que quienes cambiaban de habitación debían pasar por la oficina para registrarse y con un empujón cómplice agregó que así tendría la oportunidad de ver a Shin-Lu. Jae-ha sintió no punzada, una mezcla de deseo y vergüenza. Quería verlo, claro que sí, pero no después de aquel día, cuando el recuerdo de su sueño lo hacía sentir incómodo, como si Shin-Lu ya supiera sus pensamientos más íntimos y lo fuera a abofetear de nuevo. Al ver su estado, Tou le ofreció un cigarro, pidiéndole en broma que se lo devolviera con un paquete entero. Jae-ha aceptó y se alejó un poco, buscando un respiro entre la arboleda de la isla. Mientras se lamentaba a los árboles, pensó en lo diferente que hubiera sido todo si hubiera podido venir a este hermoso lugar con Shin-Lu en otras circunstancias, rompiendo una ramita con frustración. Fue justo en ese momento de melancolía que el destino jugó su carta, porque al levantar la vista, vio a Shin-Lu parado frente al mar. Jae-ha, sorprendido y un poco mortificado, se preguntó si había alguien a quien deseara menos encontrarse en ese instante. Apenas pudo articular un «¿andás de paseo?». Shin-Lu, con su calma habitual, le confirmó que sí y le preguntó por su nueva habitación. Jae-ha le contó que ahora compartía cuarto con Tou, su compañero de equipo. La conversación era incómoda, como caminar sobre cáscaras de huevo, pero aún así, Jae-ha no podía evitar notar lo atractivo que seguía siendo Shin-Lu, y por un momento se imaginó cómo sería verlo con una chica pequeña y dulce, como si tratara de encajar su propia atracción en una fantasía más normal. Fue entonces cuando Shin-Lu, con un cambio brusco de tema, lo interrumpió. «Por cierto, Tai, ¿vos solés visitar la habitación del instructor Jong a veces, no?». Y sin esperar respuesta, le advirtió que no lo hiciera por un tiempo, ya que durante el entrenamiento conjunto, los miembros del equipo y los instructores no podían interactuar a menos que fuera estrictamente necesario. Jae-ha recordó que su tío Chan-in le había dicho lo mismo, preguntándose si ambos estaban tratando de cuidarlo a su manera. Shin-Lu se despidió, diciendo que regresaría primero, y Jae-ha asintió. Mientras lo veía alejarse, notó que Shin-Lu no parecía incómodo ni nervioso en absoluto, lo que hizo que Jae-ha sintió una punzada de culpa y susurró un silencioso «lo siento». Pero justo cuando Jae-ha pensó que todo había terminado, Shin-Lu se detuvo, se dio la vuelta y lo llamó de nuevo. Jae-ha se puso pálido y Shin-Lu, con una expresión seria, soltó una confesión inesperada. «Yo he dormido con un hombre antes». La revelación fue tan abrupta que Jae-ha, en shock, dejó caer el cigarrillo que tenía en la boca.
Esa confesión de Shin-Lu dejó a Jaha completamente en shock, tanto que el cigarrillo que tenía en la boca cayó al piso como si el impacto le hubiera paralizado el cuerpo. Era una revelación que su cerebro se negaba a procesar por completo. Shin-Lu continuó explicando que esto había pasado hace un par de años, en invierno, poco después de terminar el colegio. Contó que, aunque todavía no era legalmente un adulto, su amigo lo había llevado a un bar exclusivo para hombres y esa fue la primera vez. Jae-ha seguía con la mente en blanco, repitiendo la frase de Shin-Lu una y otra vez, tratando de darle sentido. Estaba tan absorto que no notó que el cigarrillo que se le había caído al pasto había prendido fuego. Shin-Lu lo alertó y juntos, a pisotones, lograron apagar la pequeña llama. Pero apenas se libraron del peligro, la atención de Jae-ha volvió a Shin-Lu con una pregunta incómoda. ¿Y te gustó?, le soltó, con una curiosidad que lo hizo sonrojarse al instante. Shin-Lu se quedó en silencio y Jae-ha, dándose cuenta de lo inapropiado de su pregunta, se corrigió rápido, aclarando que se refería a si había sido una mala experiencia. Shin-Lu le respondió que no le había parecido malo. Después de eso, estuvo tan ocupado que nunca volvió a un lugar así y tampoco se sintió atraído por mujeres. De repente, Jae-ha conectó los puntos. Si Shin-Lu no se sentía atraído por mujeres y su primera experiencia con un hombre no había sido mala, ¿sería posible que lo de ellos tuviera futuro? Recordó el momento en el que estuvieron tan cerca, cuando Shin-Lu lo había tocado y olía a jabón. Todo cobraba un nuevo sentido. Shin-Lu sonrió levemente, indicando que entendía lo que Jae-ha pensaba. Era un momento de conexión inesperada. Con una sonrisa que irradiaba esperanza, Shin-Lu tomó la mano de Jae-ha y le sugirió que entraran juntos, aunque Jae-ha, sintiéndose en una nube, le pidió quedarse un rato más mirando el mar. En ese instante, Jae-ha sintió que podía con todo. Pensó que incluso si Rick y cientos de hombres de la rama europea llegaban esa noche, él sería capaz de superarlo. Pero la realidad no tardó en golpearlo. Al caer la noche, justo después de la cena, el sonido de camiones militares rompió la tranquilidad. La rama europea había llegado a la base. Los recién llegados bajaron al piso B6. La hostilidad en los pasillos era palpable, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Jae-ha, que volvía de ducharse, sintió esa vibra pesada y no lo dudó. Lo mejor era quedarse en su habitación en silencio esa noche. La puerta de su cuarto se cerró con un suave chirrido, marcando el fin de su breve momento de paz. A pesar de la vibra pesada que se sentía afuera, dentro de la habitación, tu compañero de cuarto, absorto en su cubo Rubik, comentó que la tensión era tan palpable que no le extrañaría que estallara una pelea. A vos, la idea de un conflicto te caía como patada al hígado, así que mientras le preguntabas por Tou, aclaraste que preferías pasar de esas situaciones. Tu compañero te explicó que si Tou los escuchara, probablemente les daría una charla, y si bien es un buen tipo, también es bastante temperamental. Con el ambiente un poco más relajado, decidiste empezar a desempacar, aunque, para ser honestos, no tenías mucho que guardar. Le preguntaste a tu compañero si podías usar un espacio libre para el cepillo de dientes y él te dio luz verde, pero te advirtió que tuvieras cuidado de no mezclarlos. Te contó que, hacía un tiempo, Tou y otro compañero habían tenido un drama tremendo porque sus cepillos eran del mismo color y no podían distinguirlos. Te recomendó lo mismo para la ropa interior, mencionando otra vez a Tou y a Thich Nhat, lo que te hizo sonrojar un poco, pidiéndole que no diera más detalles. Ya habías captado la idea. Mientras intentabas cerrar un cajón, te diste cuenta de que algo lo obstruía. Te agachaste para ver qué era, pensando que, ya que ibas a usar ese espacio, podrías organizarlo un poco. Para tu sorpresa, lo que te impedía cerrar el cajón era nada menos que una bereta. Te quedaste helado, sabías que tener armas personales estaba prohibido en la UNHRD. Sentiste el peso del arma en tu mano y notaste que el cargador estaba lleno. Pensaste que, si le quitabas el seguro, podrías usarla sin problemas. Recordaste que Tou te había mencionado que uno de sus compañeros era un coleccionista de armas de juguete con modelos esparcidos por toda la habitación. Pero Tou no confundiría un modelo con un arma real, lo que significaba que él mismo no había descubierto nada. Con una mirada, tu compañero de cuarto se dio cuenta de que lo habías descubierto. Él era el fanático de las armas del que se rumoreaba. Sin dudarlo lo confrontaste, levantando el arma y preguntándole si era suya, señalando que eso rompía las reglas. En un instante, él se abalanzó sobre vos, exigiéndote que le devolvieras su modelo y te gritó que al menos le quitaras el cargador.
te la quitó de las manos con un tosk, se la llevó y medio refunfuñando dijo que qué hobby tan inesperado para alguien que pasaba todo el tiempo con un rompecabezas. Luego, casi como un comentario al aire, agregó que había hombres peligrosos escondidos por todas partes. De repente, te agarró, arrastrándote hacia él con la excusa de que estaba preocupado por su futuro y por mantenerse vivo en un lugar así. Te quedaste en shock. ¿Qué diablos te pasa?, le gritaste. Él se te pegó, haciendo una broma sobre qué es un poco de toqueteo entre hombres, y te preguntó si acaso no te gustaba Xinlu. Lo empujaste con todas tus fuerzas, indignado. «No me toques, mi cuerpo es puro, no me interesa hacer nada de eso con un hombre», le espetaste. «Y tampoco tengo ningún interés en hacer nada con vos». El ambiente se volvió tenso, y tu compañero te miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Pero vos tenías un último as bajo la manga. Le mostraste otra pistola, más pequeña, una Colt calibre 22, y le preguntó dónde pensaba usarla si la llevaba encima. Él se quedó boquiabierto, luego te la arrebató, gritando que le devolvieras a su bebé y preguntando por qué te metías con sus cosas así. Con una mirada de advertencia, te recordó que eras el sobrino del instructor Young y te preguntó, con un tono amenazante, si no irías a contárselo. Preguntó si acaso andaba con el arma encima todo el tiempo, advirtiéndole que lo iban a atrapar. El compañero, despreocupado, le respondió que solo tenía que mantener la boca cerrada, agregando con una sonrisa escalofriante, «Si le decís a alguien, te mato». Jaeja solo pudo pensar que su compañero estaba lleno de mierda. Con la discusión terminada, un fuerte golpe desde afuera de la habitación hizo eco. Jaeja se acostó en su cama mientras pensaba en el entrenamiento conjunto que comenzaría al día siguiente y en cómo, si así empezaban las cosas, no esperaba nada bueno del resto. Recordó que en periodos de entrenamiento similares, 6 de cada 90 personas habían muerto, un 6.7% de probabilidades. Con la esperanza de no ser tan desafortunado como para unirse a ese grupo, se dijo a sí mismo que era solo un camarón pequeño y que lo mejor era mantenerse al margen mientras los tiburones luchaban. De repente, un pensamiento lo hizo saltar de la cama. ¡El libro! ¿Cómo pudo olvidarlo? Sus $7,000 estaban en juego. $7,000 que no podía permitir que se estropearan en 2 semanas. Tenía que ir por él. Al salir, vio a un tipo de la rama europea frente a su antigua puerta, con una expresión extraña que le generaba desconfianza. Jaeja sentía que no tenía tiempo para peleas, necesitaba su libro ya. Abrió la puerta de golpe y ahí estaba. Eli, alias Rick el Loco, sentado en su cama, leyendo tranquilamente el dichoso libro. En ese instante, Jaha entendió la mirada del tipo de afuera. La imagen de ese rostro inocente, sonriendo mientras su nombre era empapado en sangre, resurgió en su mente, dejando un rastro oscuro y rojizo. Rick Riegrow, el tipo del que todos hablaban con terror, estaba justo frente a sus ojos. Mientras tanto, el tipo de la rama europea afuera lo insultaba, preguntándole si era el dueño del libro y advirtiéndole que no debería arriesgar su vida por algo así. Pero Jaha lo ignoró, fijándose solo en Eli. Con una voz baja y tranquila, Eli le preguntó si venía a buscar el libro. Jaha se sorprendió, su voz era completamente diferente a lo que había imaginado. Respondió que lo había tomado prestado y que era un libro raro que debía devolver, por eso venía a buscarlo. Eli, sin perder la calma, le pidió que esperara un par de horas, ya que estaba a punto de terminarlo. Jaha se dio cuenta de que, después de un breve intercambio de palabras, se sentía como si hablara con un tipo normal. Incluso le parecía agradable. Claro, hasta un loco no puede estar loco 24 horas al día, pensó Jaha. Pero cuando Eli le preguntó si había dicho algo, Jaha solo respondió que nada, que siguiera leyendo. Eli le devolvió su libro, como si nada, y le dijo a Jaha que esperar tanto le había parecido un poco aburrido, aunque esos autores, como vos bien sabés, son difíciles de conseguir. Jaha se quedó pensando. Eli, con una sonrisa, le preguntó si había leído otras obras del escritor, mencionando un libro específico que había generado un enorme debate académico. Jaha se sorprendió, porque él solo había escuchado el título, pero eso ya era un indicio de la cultura que Eli manejaba. Empezaron a hablar de ese libro. Eli lo encontraba divertido, aunque su contenido no fuera del todo original, y apreciaba cómo destrozaba los puntos de otro autor. Incluso se ofreció a buscarle una copia a Jaha si él quería. En ese momento, Jaha sintió algo distinto. Se dio cuenta de que Eli era un verdadero entusiasta de la literatura y con una sonrisa se atrevió a llamarlo por su nombre, Riegrow.
Siento que podríamos ser buenos amigos, le dijo. No es fácil encontrar a alguien con quien hablar de esto en un lugar como este. Eli confirmó su nombre, preguntándole si había oído algo de él. Jeija respondió que un poco, y Eli se rió, intrigado por los rumores que vos podés imaginar que había escuchado. Jeija, un poco nervioso, le dijo que seguramente ya tenía una idea. Eli aceptó, pero comentó que a veces los rumores se exageran un poco, ¿no le parecía? Jeija tuvo que admitir que sí, aunque el video que había visto sobre él no parecía para nada exagerado. Aún así, se convenció de que Eli parecía bastante razonable. Pero justo en ese instante, un estruendo y gritos furiosos los sacaron de su burbuja literaria. ¡Bastardos!, se escuchó desde afuera. Jeija se sobresaltó y de golpe la calma se rompió. Voces iracundas acusaban a otros de meterse con la rama equivocada y prometían enseñarles modales. En ese momento, la mente de Jeija hizo clic. «Ah, se me había olvidado por un segundo», pensó. «Él y yo somos prácticamente enemigos». No le sorprendería si Eli lo atacaba justo ahí. Preocupado, Jeija le preguntó a Eli si pensaba involucrarse. Eli, con una expresión impasible, se puso de pie, comentando simplemente que eran muy ruidosos. Y al hacerlo, su sonrisa se borró por completo. La amabilidad que había mostrado minutos antes desapareció, reemplazada por una mirada fría, cruel y feroz. Jeija lo supo al instante. Ese era el verdadero Eli. Vio cómo Eli se dirigía hacia la puerta y se preguntó qué debía hacer. Instintivamente pensó en estirar un poco para prepararse para una paliza, pero luego se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer. La puerta se abrió con un leve crujido. Eli salió al pasillo, que era un caos total. Gente de la rama de Jeija estaban en el suelo mientras otros peleaban. Alguien gritó: «Aprovechemos para llenar la enfermería», a lo que otro respondió: «¿Llenarla con ustedes, idiotas?». En medio de la confusión, una tubería de acero rodó por el suelo. Eli la pateó suavemente hacia él y la levantó con una de sus manos enguantadas. Jeija, con los ojos bien abiertos, notó de inmediato algo extraño en la forma en que Eli sostenía el tubo. No parecía correcto. Y en ese mismo instante, con un crack, Eli golpeó brutalmente a uno de los tipos, mandándolo a callar de un solo golpe. Luego, con una frialdad escalofriante, se giró hacia Jeija, y mientras seguía golpeando a la gente con la tubería, le preguntó: «Ya es bastante molesto haber tenido que venir hasta acá. ¿Por qué están armando semejante escena?». Jeija, completamente petrificado, no podía creer lo que veía en sus ojos. Jeija se quedó inmóvil, observando cómo Eli, en medio del caos, simplemente giraba la tubería con una calma aterradora. Aunque todos vociferaban pidiendo que lo mataran, nadie se atrevía a dar un solo paso hacia él. Ni siquiera los de su propia rama retrocedían con evidente temor. Era imposible para Jeija procesar cómo el hombre que hace un momento hablaba de libros con una sonrisa, ahora desprendía un aura tan psicótica. ¿De dónde había salido esa personalidad tan brutal? Al día siguiente, el desayuno en el comedor reflejaba perfectamente la atmósfera de la UNHRD. Parecía un hospital de campaña, con cabezas vendadas y brazos enyesados por doquier, y eso que el entrenamiento aún no empezaba. Las mesas se dividían entre las ramas asiática y europea, como si un Moisés invisible hubiera separado las aguas, creando un silencio tenso que dejaba en claro la rivalidad. Incluso los cubiertos parecían una amenaza. Jeija, intentando evitar conflictos, optó por unos inofensivos palillos chinos, aunque rápidamente se dio cuenta de que en ese lugar cualquier cosa podía convertirse en un arma. Justo en ese momento, una voz tranquila y familiar lo interrumpió. «Si lo pensás bien, hasta esos palillos pueden ser peligrosos. Prácticamente no hay nada en este mundo que no se pueda usar como arma». Era Eli, que había aparecido a su lado sosteniendo una bandeja con lo que apenas era un desayuno, solo tostadas, ensalada y café. Jeija se estremeció al oírlo. Y claro, venía de Eli, quien con solo un pulgar podía ser más letal que cualquier arma. Eli le preguntó si eso era suficiente comida, y Jeija, con un poco de osadía, le respondió con un refrán: «¿No escuchaste eso de que la olla le dice al sartén?». Eli solo se rió, parecía divertirle. Entonces Eli le señaló un par de asientos libres y le sugirió sentarse juntos. Pero Jeija, pensando en su compañero Mauer, esperaba sentarse con él. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Mauer ya no estaba. Se había esfumado,
dejándolo solo con Eli. A Jeija no le quedaba más remedio que sentarse con él, aunque en su mente resonaba la advertencia de su tío: no llames su atención. Sentado en medio de la mesa de la rama europea, Eli lo miró y le dijo que tenía agallas. Jeija, irritado, pensó: vos sos el que me trajiste acá. Observaba a los demás, que normalmente lo habrían echado, pero ahora se mantenían en silencio. Eso le dio una clara idea de cómo trataban a Eli, incluso sus propios compañeros. ¿Sería posible que Eli golpeara a cualquiera, sin importar a qué rama perteneciera? De repente, Eli rompió el silencio con una pregunta que lo hizo sobresaltar. ¿Sabes? Nunca supe tu nombre. Jeija sintió un escalofrío. ¿Por qué quería saberlo? ¿Acaso solía preguntar los nombres de las personas así? Eli, con una sonrisa, respondió que era difícil dirigirse a alguien sin saber su nombre. Pero Jeija, para sus adentros, pensó que solo le preguntaba el nombre a la gente con la que se encontraría lo suficiente como para que fuera incómodo no saberlo. Así que no te hagas el cercano conmigo, pensó. ¿No me voy a mezclar con vos? Jeija seguía observando a Eli, quien comía con una calma sorprendente, casi delicada, y su forma de masticar el pan tostado parecía una obra de arte. Jeija no podía evitar pensar que, si no conociera su reputación, diría que Eli era hasta amigable, pareciendo incluso más joven en persona que en los videos. Era una vibra que no cuadraba para nada con el monstruo que sabían que era. Intentando romper el hielo, Jeija le preguntó por qué siempre usaba guantes, a lo que Eli, sin inmutarse, le contestó que no era por nada en particular, simplemente le resultaba menos conveniente. Cuando Jeija insistió en saber el porqué, Eli soltó con total frialdad que era para no mancharse de sangre, ya que era pegajosa y difícil de limpiar. Jeija, incómodo y sin saber qué decir, intentó reírse del comentario, haciendo una broma nerviosa sobre por qué se mancharía las manos de sangre mientras comía. Pero antes de que pudiera procesar la escalofriante implicación, el desayuno se interrumpió de forma explosiva. De repente, un hombre irrumpió furioso en el comedor, gritando el nombre de Riegro, mientras apuntaba una enorme pistola hacia Eli. Acusó a Eli de haber matado a alguien llamado Croy con esa misma arma. Jeija se dio cuenta de la brutalidad de la situación al identificar el arma, un revólver calibre 50. Horrorizado, pensó en la locura de irrumpir así con un arma tan letal, interrumpiendo el desayuno de todos. Madre mía, qué final de capítulo. Un desayuno que termina con balacera y sangre pegajosa. Eli no quiere que la sangre se le pegue en las manos, pero a nosotros sí nos encantaría que se te pegue el botón de suscribirse. Así que dale ya, comenten qué otro manhwa quieren que se nos pegue y nos vemos en la próxima.